Bueno, pues vamos a continuar para no ir, bueno, para seguir cumpliendo el tiempo. A ver, que os miro mal, ¿eh? Bueno, va a dar comienzo la primera de las mesas redondas, que se titula El reto rentable, participación ciudadana en la gestión del patrimonio. Yo lo único que voy a hacer es presentar al coordinador y al coordinador pues os presenta a los distintos integrantes de la mesa. David Rejano Peña, ahí en la esquina derecha, es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección y Liderazgo Públicos por la Universidad Internacional Meléndez Pelayo. Pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de museos y ha desempeñado su carrera profesional en Patrimonio Nacional y en la Comunidad de Madrid como responsable del área de difusión y educación patrimonial de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Actualmente trabaja como subdirector adjunto en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, en el que forma parte de la coordinación del Plan Nacional de Educación Patrimonial y del Plan Nacional de Paisaje Cultural. Entonces os dejo ya con David y con toda la mesa. Gracias, Olaya. Buenos días. Primero, perdón por la voz, no es la mía, es una nueva de ayer por la tarde, pero bueno, intentaré que sirva. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Voy a hacer un brevísimo recorrido para presentarles a las personas que aquí están hoy todos y recoger de la presentación de Liliana casi el último sentir, en el que no nos ha dado tiempo a seguir las preguntas y respuestas. Y el título precisamente de la mesa es El reto rentable. Quizá el reto primero sería resolver la pregunta que ha quedado en el aire de verdaderamente qué es lo patrimoniable, el patrimonio cultural y esa parte, y si lo normativo está antes y en dónde poner los límites y hasta dónde mover la línea. Entonces, si somos capaces de resolverlo, no es que sea un éxito, será una utopía de las que ha dicho Liliana de antes, pero bueno, si estamos en el camino y entre las 3 mesas de estos 3 días lo conseguimos acercarnos, pues yo creo que para algo habrá servido el Congreso y que estemos aquí. Así que hoy contamos con 3 proyectos, 3 grandes bloques a la hora de la mesa. Por una parte, de la parte del Ayuntamiento de Madrid, con el proyecto de Betty High, está tanto desde la plataforma de Betty High, Igor González y Carolina Aguado por parte del Ayuntamiento. Por parte del Gobierno de Canarias está Eduardo Mesa, vinculado al programa de Enseñas Patrimonio, y por la parte de la Comunidad de Madrid y la parte de Arqueología Social esencialmente, Isabel Baquedano y Joaquín Barrio. Entre la selección de los 3, lo que vamos a intentar profundizar es precisamente en eso, ¿no? En de qué manera la Administración se va a relacionar con los ciudadanos y a ver qué conclusiones podemos sacar sobre las verdaderas esas realidades, desafíos e ilusiones que tiene el subtítulo del Congreso. Empezamos con la breve presentación de quién es cada uno. Carolina Aguado. Carolina, yo creo que me lo sé más o menos, pero si me corriges. Carolina es licenciada en Historia del Arte, es técnico de museos de Administración General del Estado y ha trabajado en Patrimonio Nacional, en el Museo Naval y aquí en el Ayuntamiento de Madrid y en el Instituto del Patrimonio Cultural de España también. Y añado el Museo del Ejército también. El Museo del Ejército también, ¿ves? Me faltaba uno. Por su parte, Igor González, esto lo voy a leer, Igor, ¿me permites? Igor es el portavoz de la plataforma Salvemos el Frontón Betty High de Madrid, nacido en Bilbao y desde pequeño visitando patrimonio con mis padres en todas nuestras vacaciones. Ingeniero en informática y máster en telecomunicaciones por la Universidad de Deusto. Desarrolla su labor profesional en Telefónica desde hace más de 20 años. Miembro fundador y de la ejecutiva del Sindicato de Comunicaciones Sumados. Participó en distintas iniciativas de Media Lab Prado Madrid, aportando conocimientos técnicos y colaborando en la realización de proyectos artísticos digitales. Socio fundador de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio, de la que es vicepresidente, como representante de la plataforma Salvemos el Frontón Betty High. Y aquí hay una frase suya de él, pero yo creo que merece la pena. Dice, como bien dice mi madre, me meto en demasiados fregados, todos muy distintos. Desde que soy padre estoy desaparecido en combate, pero contento de dedicarme a serlo. Bueno, sí que me gustaría que hablarais un poquito del inicio de cuál es precisamente este proyecto de Betty High, que tendremos la oportunidad de visitar esta tarde, y bueno, que nos contarais para que quien no lo conozca sepa un poco cuáles son las dimensiones del proyecto. Sí, empezar, por favor, sí. ¿Se me oye? ¿Está encendido? Vale. Sí, está encendido, vale. Bueno, muy buenos días a todos. Como podéis ver, de toda esta mesa yo soy el único que no es profesional del patrimonio. Yo soy una persona, pues como decía, yo quiero hacer la presentación porque para mí es importante, porque habláis de educación patrimonial. Yo no he estudiado patrimonio. Yo lo que hacía era las vacaciones con mis padres, me llevaban a ver sitios.
Y las vacaciones no solo eran ir a la playa, siempre se lo cuento a todo el mundo, las vacaciones eran parte de ocio y parte de ver patrimonio cultural. Me he recorrido en La Rioja, que es donde veraneábamos, a Millán de la Cogolla creo que he estado 10.000 veces. Íbamos a Valvanera, íbamos a otros sitios. Pues eso, quiere decir que mi relación con el patrimonio va de ahí, ¿vale? Mi experiencia, pues como he comentado, la parte de sindicalista, de atender a compañeros en el trabajo, ayudarles, pues te ayuda un poco a hacer grupos, a conocer cómo hacer un grupo de personas que consigas interactuar y consigas sacar proyectos adelante. La parte de cómo llegué yo al Betty High, pues simplemente llegué porque un día vi un artículo, vi un reportaje en prensa, vi en televisión, de que había una señora que en mi barrio estaba repartiendo comida a unos hombres desahuciados que vivían en un edificio ocupado en el centro de Chamberí. De repente dije, qué raro es este edificio. Un frontón en Madrid, si en Madrid nunca ha habido frontones. Y fue por pura curiosidad, me acerqué al frontón por purísima curiosidad, conseguí hacer unas fotos, esas fotos fueron a internet, era la época en la que todavía no había tantas redes sociales, estamos hablando del año 2008, realmente lo que había blogs, yo tenía un blog personal y luego pues una cuenta en Flickr, y a partir de ahí me empezó a contactar un montón de gente. Oye, que esto del Betty High lo llevamos defendiendo muchos años, pero no hemos conseguido hacer nada. Entonces, vino gente del mundo de la pelota, pelotaris que llevaban desde los años 80 y 70 luchando porque el Betty High volviese a hacer un frontón, ¿vale? Porque para ellos es la Capilla Sixtina de la pelota. Por otra parte, el mundo de la arquitectura y el patrimonio. Había habido 3 intentos, una incoación de expediente en el 77 y una en el 91, el primero monumento nacional porque la Ley de Patrimonio es del 87 y el segundo como bien de interés cultural. Había 2 incoaciones, pero no se había llegado a término. Y luego, por otra parte, el mundo ciudadano. Yo vivía en el barrio, un barrio Chamberí, que es muy bonito, pero hay muy poca equipación pública. Realmente no hay donde practicar deporte, no hay... Entonces, nos juntamos un día en una casa, empezamos a hablar. Yo no tenía ninguna intención de hacer una plataforma, yo solo quería publicar unas fotos en un blog para que la gente viese cómo estaba el Betty High, nada más. Eso desencadenó en que había un montón de luchas en paralelo desde hace muchísimos años. Había muchísima gente luchando, pero de forma desperdigada. Uno había mandado cartas al rey, el Eduardo Gras. El otro, habían intentado impulsar desde la Comisión de Patrimonio Local la restauración. Y los pelotaris que querían un frontón en Madrid, que querían un frontón y que querían un frontón. Y al final lo que decidimos es, vale, pues vamos a aprovecharnos un poco de los conocimientos que tenemos entre todos. Hay unos ciudadanos que saben más un poco de la parte política, cómo interactuar con las administraciones, cómo escribir un comunicado, cómo hablar, tal. Por otro lado, la gente de la pelota. Pues, hombre, si tenemos que llegar a las federaciones para que se impliquen en esto, a través de ellos vamos a las federaciones de pelota, vamos al Comité Olímpico Español, al Comité Olímpico Internacional. Oye, que Madrid va a ser candidata. Pues presentamos, dijimos, ¿por qué no lo incluyes en la candidatura de 2012, 2016, 2020? Pues también una de nuestras iniciativas. Y luego la parte de patrimonio, toda la parte de dar a conocer. Porque un principal problema que tenía el frontón Betty High, lo hemos dicho durante muchos tiempos, es que era totalmente invisible. Era un edificio en Chamberí, que era una propiedad privada oculta detrás de un andamio que cada día iba deteriorándose más porque el objetivo de los propietarios era un solar de 3.000 metros cuadrados a 50 metros del Paseo de la Castellana a la altura de Colón. Es decir, en la época de los 70 millones de euros, en la época de la burbuja inmobiliaria, ¿vale? Entonces, claro, ¿a quién le importa un frontón del siglo XIX? A nadie. Perdón, sí. Es que yo hablo mucho. Córtame cuando quieras. Como esa pregunta es fantástica, ¿de a quién le importa un frontón? Sí. Vamos al siguiente y luego la respondemos, Perdón, ¿no? Porque así vamos dando un poco paso del inicio. Perdón, que ha sido muy atropellado, pero quería que abriéramos a todo. Eduardo Mesa, que está aquí también con nosotros por la parte del Gobierno de Canarias. Yo tengo por aquí, Eduardo, aquí. Voy a leer quién es Eduardo, qué es lo que nos ha dicho que digamos de él, qué es lo que le gustaría de la presentación. Eduardo dice, es chicharrero de nacimiento y lagunero de adopción. Tiene el orgullo de residir en San Cristóbal de la Laguna, Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO desde 1999. Doctor en Historia por la Universidad de la Laguna en Tenerife, arqueólogo de vocación y docente de educación secundaria. Actualmente es el Inspector General de Patrimonio Cultural en la provincia occidental de Canarias y es el creador y coordinador del programa de educación patrimonial Enseñas Patrimonio de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Recientemente tuvo el placer de participar en la Comisión de Redacción del Plan Nacional de Educación Patrimonial, doy fe, representando a la Comunidad Autónoma de Canarias. Por encima de todo, se siente una persona afortunada que su puesto de trabajo le permite dedicarse a sus 2 pasiones, el patrimonio arqueológico vinculado a las sociedades aborígenes canarias y la educación y difusión de las riquezas patrimoniales de nuestras islas atlánticas. Pues nada, Eduardo, como has dicho que habías creado el programa Enseñas Patrimonio,
momento preciso para presentarlo. Gracias. Bien, bueno, nada, buenos días. Agradecer, pues en este caso, a la organización del Congreso, pues la invitación a participar en esta mesa redonda. Y pues sí, voy a empezar por el final, es decir, me siento afortunado, me siento como un futbolista. El otro día, no sé si han visto, yo la verdad es que soy bastante futbolero y me suelo llevar las cosas al ámbito del fútbol, el documental de Luis Enrique, ¿no? Pues yo me siento como Luis Enrique, es decir, alguien que se dedica a lo que le gusta verdaderamente. A mí me encanta, me apasiona mi trabajo, me encanta la arqueología de nuestros antiguos aborígenes, los primeros pobladores del archipiélago canario, allá por el siglo I antes de la era, siglo I antes, siglo después de la era. Y bueno, y eso es mi pasión pues, prácticamente desde que tengo 10 años, 10, 12 años. Yo siempre le decía a mi madre que me quería dedicar al mundo de la arqueología y ella me decía, Eduardo, pero a mí es que el tema ese que te estés metiendo en cuevas me da mucho miedo, ¿no? Bueno, no les voy a decir, Esther lo sabe porque le pasé el vídeo hace poco, la cueva que nos tuvimos que descolgar 30 metros haciendo escalada, nunca había hecho escalada, menos mal que me iniciaron brevemente. Pero fue apasionante, era una cueva funeraria, más de 60 individuos en posición secundaria, y para los que vivimos eso es, pues, te sientes como el mayor regalo que te pueden hacer en la vida, ¿no? Bueno, ya esta pequeña introducción, ¿qué es eso del programa Enseñas Patrimonio? Bueno, pues yo represento un equipo formado por personas que en el año 2016 empieza a configurarse desde a medio camino entre la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y la Consejería de Educación. El que es actualmente el director general, Miguel Ángel Clavijo, que es director general, pero para mí es Miguel, porque compartí con él incluso despacho en la Universidad de La Laguna. Pues, ¿qué le voy a decir? Miguel es también un apasionado del mundo del patrimonio y él quería volver otra vez a retomar la educación patrimonial en el aula. Se crea un primer programa, una primera fase de programa, que de hecho Pablo incluso participó con nosotros en el itinerario formativo. Esa primera parte era enseñas en los centros educativos, es decir, hacer educación patrimonial desde el Gobierno de Canarias en los centros educativos. Eso está muy bien y es relativamente fácil hacerlo. Cuando les decía que formo parte de un equipo, todos los miembros del equipo tenemos una cosa en común. Todos venimos del ámbito docente, venimos también del ámbito patrimonial, nos conocimos y nos conocemos a todos. Ahí en Canarias tenemos una cosa fácil, positiva, y es que nos conocemos, los que nos dedicamos a cualquier cosa nos conocemos casi todos. Y si no nos conocemos directamente, nos conocen ellos a nosotros. Entonces, al final es que como si nos conociéramos todos. Y bueno, en este caso somos docentes de educación secundaria, unos del patrimonio inmaterial, del patrimonio artístico, del patrimonio arqueológico, del patrimonio etnográfico, inmaterial. Algunos somos doctores. Hemos trabajado directamente en las universidades, en el sector empresarial y ahora desde la administración pública. Entonces, hemos visto, como se suele decir, el toro desde todos lados. Y ese grupo, ese equipo está constituido por todos y cada uno de esos miembros, que además pertenecemos al programa Enseñas, pero que también tenemos otro caldero importante que es la inspección, la alta inspección, en este caso de patrimonio cultural. Entonces, la educación patrimonial lo vertebra todo. En el año, y ya voy terminando, en el año 19, por determinadas circunstancias que no vienen al caso, y cuando ya el programa de educación patrimonial en los centros educativos estaba a velocidad crucero, con una de las joyas que se puso en aquel momento y que lo saben muy bien la gente del Plan Nacional, nosotros tenemos la fortuna de tener un coordinador de educación patrimonial, uno por cada uno de los centros educativos. Hay más de 800 centros educativos de educación infantil y primaria y educación secundaria. Una persona que tiene 2 horas lectivas, que certifica por esa coordinación y que al mismo tiempo cobra esa certificación, esa coordinación. Y que trabajan transversalmente en los centros educativos para promover la educación patrimonial. Bueno, en el año 2019, pues por circunstancias, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, pues Educación asume las competencias de esa coordinación y los compañeros que estábamos en Patrimonio, un poco nos quedamos huérfanos de seguir trabajando en los centros educativos. Y fue en ese momento cuando se nos surge la idea de hacer, como dice el anuncio de Andrés Iniesta, ¿no?
ahí el guiño otra vez al fútbol, lo de educación patrimonial, como lo de Calice para todos, pues educación patrimonial para todos. Eso nunca se había hecho desde una administración pública, por lo menos que yo tuviera constancia. Se me olvidaba decirles que nosotros somos el pequeño vástago, porque cuando en aquel momento dijimos, oye, pues vamos a hacer un programa de educación patrimonial de amplio espectro para toda la ciudadanía, más allá de los centros educativos, que está muy bien, está muy fácil y es muy fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos un público cautivo en las aulas, que es el profesorado y el alumnado, pero cuando miramos más allá de los centros educativos, más allá de los muros de los centros educativos, pues ¿qué nos encontramos? Pues una población totalmente heterogénea, intergeneracional, multicultural, y hacer educación patrimonial pues lleva su complejidad y sobre todo cuando te faltan ambajes, ¿no? Ejemplos para poderlo desarrollar. En ese momento bebimos del Plan Nacional vigente, bebimos del convenio de Faro y, como no, de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias. Y hay un artículo 5 que nosotros lo tenemos grabado a fuego, porque el artículo 5 habla de los derechos y de los deberes del ciudadano para y con el patrimonio. La administración pública se debe a facilitar el conocimiento del mismo, pero también los ciudadanos deben comprometerse en la conservación y en la protección del patrimonio. Bueno, pues con esto ya voy a terminando. Del año 2019 iniciamos la andadura del Plan de Educación Patrimonial. Luego, si quieren, les explico cómo fue la experiencia y cómo materializamos todo eso, porque la gran preocupación que teníamos nosotros era de bajar a la tierra y empezar a diseñar acciones y actividades que se vertebrasen de abajo a arriba, no de arriba a abajo. Y esto lo dejo abierto. Como David quería una pregunta, pues ahí la dejo. ¿A quién le importa un frontón y bajar a la tierra, ¿no? Son términos que al final en el frontón también hay que bajar a la tierra la pelota cuando está jugando, así que mira, pues seguimos con el símil. Nos queda la parte de la Comunidad de Madrid, en el que están, tanto por la propia comunidad, Isabel Baquedano Beltrán. Isabel Baquedano es doctora en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado y actualmente es la jefa de área de protección de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español. Desarrolla investigaciones en diversos campos relacionados con la gestión del patrimonio, estudios de género y de arqueología, con especial incidencia en la Edad del Hierro peninsular. Y a su derecha está Joaquín Barrio Martín, que es catedrático de Arqueología y de Restauración en la Universidad Autónoma de Madrid, que leo, porque al final voy a intentar resumir y se me va a quedar algo y no quiero que Joaquín se quede con menos. Dice, toda mi trayectoria personal desde los inicios de mi formación en la universidad y en la Escuela Superior de Bienes Culturales ha estado vinculada a la conservación y restauración del patrimonio cultural, manteniendo siempre un compromiso ético con su defensa en mis actividades académicas, científicas, educativas y de gestión. Desde hace más de 20 años, cuando se inició la celebración de la Semana de la Ciencia, este compromiso se extendió a la educación patrimonial para que los jóvenes de secundaria se acercaran a comprender y valorar la restauración de nuestro patrimonio. Y ha sido una experiencia continuada año tras año con un éxito muy notable. En los 3 últimos años he dirigido y desarrollado junto a otras personas de la UAM con gran satisfacción un taller formativo para personas con discapacidad en el cuidado del patrimonio. Pues precisamente yo creo que tiene que ver con este último taller y con la arqueología social de lo que nos venís a contar, así que como queráis. ¿Empiezas? Empiezo yo. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a contar un poco lo que me parezca. Y tiene la culpa, no yo, mi antecesora, la conferenciante anterior, que me ha sugerido muchas cosas y solo voy a lanzar así hilos para que el público, pues si quiere, los recoja. Como me ha presentado, soy arqueóloga y entonces la arqueología, hay muchas definiciones de cultura. Para mí la cultura es un constructo integral y a mí me gusta la definición que dice que la cultura son los actos y los artefactos que han hecho los seres humanos a lo largo del tiempo. Esto lo meto un poco para lo que es el patrimonio inmaterial, los actos, los artefactos y el concepto que tengo. Luego voy a hacer muchos excursus para que luego ustedes pregunten, si quieren, no a mí, a la mesa. El primero es que en todos los planteamientos que se han hecho habría que diferenciar, nosotros estamos en un país democrático, libre y con mucha formación. Eso está muy bien porque hay muchísimas asociaciones que desde la Administración, yo creo que hasta hace poco,
vivíamos a espaldas de ellas y debemos ponernos en contacto con ellas y ver cómo funcionan, aunque las asociaciones también son muy diversas y el grado de implicación que tenemos con ellas pues, es divergente a veces, pero básicamente en mi experiencia es bastante confluyente en un camino común que es la defensa del patrimonio y cómo la sociedad civil entiende el patrimonio como suyo y cómo nos pueden ayudar las administraciones. Pero la administración en este país está dividida, y ustedes lo saben, va a ser de perogrullo lo que les digo, en el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Como yo hablo desde la parte de una comunidad autónoma, les diré que tanto nosotros como los ayuntamientos somos órganos de gestión. Y eso es muy importante porque tiene que ver con una pregunta que ha hecho antes María, que es la legislación vigente. Nosotros tenemos que actuar, gestionar ese patrimonio, decir sí, no, medio pensionistas o qué pasa, y tenemos que ser ecuánimes, tenemos que hacer lo que nos dice la ley. Eso es así, a veces no se entiende desde fuera y está bien que los ciudadanos se pongan en nuestros zapatos también y anden durante 3 días en lo que hacemos para que se den cuenta que muchas veces lo que nos piden no es posible o no es posible de la forma que lo piden, pero también es verdad que es necesario que nosotros como órganos de gestión veamos a la ciudadanía desde otro punto de vista. Yo, por ejemplo, en mi área, y creo que es una cosa que no soy yo porque soy muy especial, que lo hacemos todos los funcionarios públicos, tenemos claro que nos pagan los ciudadanos con sus impuestos y nuestro trabajo tiene que ir encaminado a, en mi caso, como soy la jefa del área de protección, a proteger el patrimonio y también a escuchar. En ese sentido, ya acabo los excursus y voy a decir que lo que me han dicho que hable, que voy a hablar muy poco porque va a hablar mucho mejor mi buen amigo Joaquín, que se lo sabe todo, que es de arqueología social. Nosotros tenemos varios proyectos que tienen que ver con la comunidad y me parece que esto es un foro importante para hablarlo. Uno que tiene el de arqueología social, que es un proyecto muy amplio pero muy limitado. Quiero decir, a una gente muy determinada que va a excavar y que ve que no es misión rescate, o sea, que la arqueología es una ciencia, que es una ciencia de muchas ciencias, que están allí con antropólogos, arqueólogos, restauradores, con otros, con alumnos que se están formando dentro de la carrera, con lo que os va a hablar Joaquín, que yo estoy, bueno, in love, que dicen los jóvenes totalmente, con el proyecto, la parte de abrir la arqueología y también la sociedad a otra parte de la sociedad que normalmente está encerrada, que nadie ve, que no queremos ver. Hay 300.000 familias, creo que nos han dicho, ¿no, Joaquín?, en España que tienen hijos o alguna persona que tiene alguna discapacidad o algunas capacidades especiales o distintas capacidades, como se dicen ahora, que a mí me gusta más, que los hemos incluido en los proyectos de arqueología social. Nosotros tenemos 3 experimentos, Hoyo de Manzanares, El Boalo y el Castillo de Manzanares el Real, que es donde empezamos con el proyecto de discapacidad que os va a hablar Joaquín, y ya están también en El Boalo. Nos parece que esto es muy importante, nos han abierto los ojos, nos han enseñado mucho, porque además yo, como soy una persona mayor, no tan mayor como parezco, pero bastante mayor, me doy cuenta que cada vez estamos más cerca todos, también los jóvenes, en un momento determinado ser discapacitados y que todos tenemos posibilidades de desarrollar muchas cosas. A nosotros nos han enseñado a hacer una cosa muy sencilla que estamos empezando a implementar ahora en los yacimientos visitables y en el proyecto de guerra civil, que es hacer textos de lectura fácil. ¿Cuál es la doble enseñanza que he sacado yo? Porque tengo que gestionar esto. Primero, que es súper barato, que debemos hacer que estén en muchos sitios, porque realmente, por ejemplo, en el centro de interpretación, ahora que veo allí a Sebas de Alcalá de Henares, nos hemos gastado una fortuna, para el dinero que han sido como 370.000 euros, no me acuerdo, lo que es solo la musealización del centro de interpretación. Y los textos de lectura fácil nos han costado 2.700 euros o por ahí. Esto hace que nosotros pagamos a estas personas que hacen los textos, que está muy bien que cobren, y por otro lado, que nos hemos dado cuenta que esos textos los lee no solo gente con esos problemas, sino muchísima gente se va ahí. O sea que a lo mejor debemos de pensar
que no todos somos tan listos o no a todos nos interesa tanto el patrimonio como para leernos los rollos que decimos los arqueólogos, que a veces son bastantes. Entonces, yo ahí lo dejo para que lo penséis. Y luego tenemos un proyecto de patrimonio en general, de patrimonio etnográfico y material, que trabajamos con las asociaciones de los municipios. ¿Por qué cogemos las asociaciones? Porque ya os he dicho que somos un país libre, democrático y bastante culto y la gente se lo sabe todo, por lo menos en la Comunidad de Madrid y entiendo que en otras comunidades también. Hay mucha gente muy preparada que está en sus municipios y que les encanta trabajar sobre su patrimonio. Les damos la base de datos para que lo cuenten. Bueno, lo primero que se quedan es como pazcuatos, ¿no? De decir, uy, viene la Administración, a mí, que soy de un pueblo pequeño, a preguntarme, o sea, a encargarme que haga un trabajo que es meter el patrimonio. Y no solo viene a que meta el patrimonio que consideramos etnográfico y sobre todo el inmaterial, sino también que yo le diga qué es lo que yo considero que es patrimonio. Eso ya sí que les vuela la cabeza. Les tienes que decir, no, mira, tú dime qué es lo que tú piensas, luego ya nosotros ya vemos. Entonces, eso me parece que es bastante interesante a la hora de que la gente se siente partícipe, les parece importante y les empodera en qué es lo que es patrimonio y qué es lo que tienen que defender. Vamos a hacer una cosa, Isabel, si quieres, perdón. Y luego lo otro que lo cuente Joaquín. Como ha vuelto 59 segundos a la tele, vale, pues estoy cogiendo un poquito la cosa de... Porque hablar a Joaquín de la otra parte y empezamos quizá también el debate, por no circunscribirnos solo a contar lo que es el proyecto. Joaquín, la palabra la tienes el primero, sin duda alguna, pero ya con una pregunta, ¿no? Para que ya podamos ir enlazando las preguntas que vamos a lanzar. La idea de las tres mesas, desde un punto de vista conjunto, es generar una panorámica global de cuáles son precisamente esos retos, realidades, desafíos que tenemos en la participación social. En esta primera nos queríamos centrar precisamente en esa realidad y en ese reto, pero siempre vinculado a cuál es vuestra experiencia personal desde cada uno de vuestros proyectos. No con un carácter general, sino que podamos tocar tierra y saber verdaderamente a quién le importan las cosas y qué es lo que es el patrimonio, pero sobre lo vuestro, ¿no? Planteo una primera de la relación que habíamos compartido inicialmente y era ¿cuál os parece que es el principal reto que existe desde la perspectiva de la Administración en materia de participación ciudadana en el patrimonio? Aunque sea desde la perspectiva de la Administración, creo que Joaquín, que tiene una relación con la Administración muy habitual, puede saber perfectamente cuáles son los retos. Así que si quieres empezar y también enlazar con lo tuyo. Bueno, yo soy una persona que me he dedicado a temas de educación patrimonial en los últimos tiempos, creo que en los últimos 3 o 4 años, salvo la dedicación a la formación de jóvenes en los conocimientos de conservación desde la Semana de la Ciencia. No sé por qué. Bueno, desde la Administración, si es que... Se puede hablar también sin micrófono. Yo pertenezco a una administración sui generis como es una universidad. Tiene mucho de administración, pero también tiene algo diferente. En los proyectos que he podido participar relacionados con el ámbito de la educación patrimonial, el más satisfactorio, sin duda, en los últimos años ha sido poder acercar ese tramo de la educación patrimonial a un sector totalmente alejado hasta el momento y creo que mayoritariamente alejado, que son los chicos, chicas que tienen una discapacidad de movilidad o de conocimiento. Mucha gente me conoce por muchas otras cosas, pero no por esto, sin lugar a duda. Pero este ámbito en el que he trabajado en los últimos años no solamente ha sido satisfactorio, sino que creo que puede marcar una línea de inclusión de personas que generalmente no han sido los actores fundamentales de la educación patrimonial hasta ahora y que merecen supuestamente, y yo creo que con toda dignidad, que les vayamos incluyendo en una actividad que nosotros aquí, vosotros en este congreso lo estáis debatiendo con intensidad, no han sido los actores fundamentales de la educación patrimonial hasta el momento. Y eso compete a las administraciones. Desde la universidad podemos hacer bastante porque no solamente hemos ideado el programa y lo hemos desarrollado, porque todos estos programas tienen un desarrollo práctico a través de clases en un lugar, en otro, de actividades prácticas. Cuando iniciamos este programa, alguna persona de la Administración me preguntó que si lo que estábamos haciendo era formar restauradores de bajo coste con chicos discapacitados.
o arqueólogos. Y yo le dije que no, que hay mucha actividad en el mundo de una excavación arqueológica y de un plan de conservación que puede echar una mano, igual que contratan a un peón por parte de una empresa, nosotros podemos formar a gente que sin un conocimiento especializado sean actores fundamentales y se sientan incluidos dentro de la tarea, no solamente como actores que disfrutan del patrimonio, sino como actores que pueden estar implicados en su conservación. Solamente les digo que, por ejemplo, los 30 y tantos chicos y chicas discapacitados que hemos formado en el taller que hace la UAM con la Comunidad de Madrid en este yacimiento, su tarea fundamental es algo sencillo, pero que lo hacen tan bien como nuestros estudiantes, que es limpiar las piedras de una muralla. Exclusivamente, con un cepillo, con una pequeña paleta y con unas directrices. Siempre hay 2 tutores ayudándoles, pero hacen una tarea que no es una tarea especializada. ¿Y eso qué ha significado para ellos? Pues 2 cosas importantes. Sentirse incluidos dentro de una actividad general, sentir que el patrimonio es también de ellos, de gente que no tiene las mismas capacidades que nosotros, y tercero, saber que hacen una actividad compatible con las de otras personas que pueden ser estudiantes, profesores, y por tanto sentirse mucho más integrados en la sociedad en la que están. Y yo, como el otro día decíamos en la entrega de diplomas de estas personas en el centro APADIS, que es un centro de discapacitados, que estaba también el director general de Patrimonio y un vicerrector de la Autónoma, si consiguiéramos que en un plazo medio hubiera empresas de arqueología y de conservación que contrataran a algunas de estas personas para hacer tareas sencillas y básicas, como se hace por parte de otras muchas empresas de administraciones en otros ámbitos, habríamos conseguido realmente que ellos no solamente se acercaran al patrimonio, sino que fueran actores principales, como somos el resto de la sociedad. Bueno, no quiero hablar mucho más. Me parece muy bien, me quedo con esa idea del reto de que compete a las administraciones, ¿no?, en darse cuenta de cuáles son las personas con las que tienen que trabajar en cada momento. Carolina, yo creo que tenías aquí... Bueno, pues enlazando con ese reto, y bueno, quiero primero retomar un poquito el proyecto Betty High y coger el hilo de esa pregunta que lanzaba Igor, ¿no?, de a quién le importa un frontón en el centro de Madrid cuando hay otros intereses. Pues bueno, yo dentro de la Dirección General de Patrimonio Cultural soy la responsable de la difusión del patrimonio histórico. Entonces, fundamentalmente lo que desarrollo es proyectos y programas de educación patrimonial y de difusión de ese patrimonio. Para nosotros la educación patrimonial es una herramienta muy útil porque nos permite retomar con algo que ha dicho Eduardo, ¿no?, que hay un deber y un derecho de los ciudadanos de acceso al patrimonio y de conservación de ese patrimonio. Y nosotros lo que buscamos con nuestros programas es garantizar ese acceso al patrimonio y garantizar también la corresponsabilidad, el entender que nosotros somos gestores de ese patrimonio, pero que los dueños son los ciudadanos y los ciudadanos tienen mucho que decir en torno a él. Entonces, bueno, pues cuando yo llego a Betty High, la primera parte de lo que reclamaba esa plataforma, Salvemos Betty High, ya se había logrado. En 2011 el frontón fue declarado bien de interés cultural, el máximo nivel de protección. Ahí se inicia un proceso de expropiación que llega hasta 2015 y el frontón pasa a ser de titularidad pública, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, que pasa a ser su gestor, pero el edificio había tenido un maltrato tremendo, del que no quiero hablar ahora porque vamos a tener la oportunidad de verlo esta tarde in situ en el centro de interpretación, tanto su historia como todo el proceso de restauración que se hizo, ¿no? El caso es que ese proceso fue largo, llegó hasta 2019 y en 2019, bueno, pues se había puesto un pequeño granito de arena que era esa primera demanda, Salvemos el frontón Betty High, en el que también hubo sus cosas porque todo el ayuntamiento era consciente de que la plataforma estaba ahí y que vigilaba porque quería salvar ese frontón. O sea, teníamos los ojos de los ciudadanos puestos en el proyecto. Y aquí quiero poner sobre la mesa una de las cuestiones para nosotros es importante en cómo relacionarnos, en cómo fomentar esa participación ciudadana, ¿no? El ser consciente de que no solo debemos escuchar, sino que no debemos prejuzgar, que debemos ser capaz de darles voz y darles mecanismos de participación que nos lleven a proyectos útiles, como ha sido el caso del frontón. Cuando yo lo visito por primera vez, lo que más me llama la atención es que es un edificio que es estable, la obra de restauración lo ha dejado
asegurado, no lo vamos a perder, pero es un edificio en bruto, no tiene absolutamente nada y lo vais a ver esta tarde. Y que el ayuntamiento en ese momento lo que ofrecía a los ciudadanos era la visita guiada a través de una inscripción previa que llevábamos desde el Departamento de Difusión. Y ahí había otra demanda muy importante de la plataforma, pero de otra mucha gente. Esto es insuficiente, queremos más de Betty High. Entonces, el reto que nos estaban poniendo encima de la mesa es cómo garantizar ese acceso al frontón y cómo atender pues, una demanda ciudadana, ¿no? De que queremos que esto sea mucho más. Y yo creo que esta es una clave importante que hay que poner encima de la mesa por parte de los órganos de gestión, ¿no? Cómo garantizar ese acceso del proyecto Betty High es curioso y difícil de llevar adelante y que a nosotros nos ha llevado a hacernos muchas preguntas porque lo que nos estaban poniendo encima de la mesa es garanticemos el acceso a un edificio que no tiene nada, no tiene electricidad, no tiene cuartos de baño, pero que los ciudadanos quieren visitar y quieren conocer lo que es la historia de Betty High, ¿no? Y ahí pues, pusimos en marcha un trabajo que en realidad se ha desarrollado en poco tiempo, porque Betty High abrió las puertas a la visita pública libre en marzo de 2024, en un sitio que no tenía nada, que solo teníamos las visitas guiadas. ¿Cómo garantizamos ese acceso? ¿Cómo damos mecanismos de interpretación del frontón? ¿Qué ofrecemos a los ciudadanos más allá de abrir las puertas? Entonces, pues aquí entra la educación patrimonial. Nos permitió, pusimos en marcha un equipo de mediadores culturales que recibían a la gente que visitaba el frontón y que a todo aquel que estaba interesado le contaban dónde estaba entrando, la singularidad del espacio. Pusimos en marcha actividades específicas para familias, un poco en esa idea que ha comentado Eduardo, ¿no? De nosotros hacemos educación patrimonial para todo el mundo. Entonces, pusimos talleres para familias los fines de semana, itinerarios interactivos y, entre tanto, pusimos en marcha un centro de interpretación que se inauguró ayer, ¿no? Y que era el que iba a dar las claves interpretativas que ahora estábamos dando vía esas actividades de educación patrimonial. Y aquí teníamos, como no podía ser de otra forma, que tender la mano a la plataforma, porque ellos tenían muchísimo que aportar, no solo porque ya eran vecinos del barrio que estaban sensibilizados con ese bien de interés cultural, sino porque tenían contactos, tenían conocimiento, tenían unos recursos que desde la Administración no tenían. Entonces, para mí, y enlazando con la pregunta que tú decías, retos que hemos tenido que afrontar en el proyecto Betty High, el ser capaz de escucharnos mutuamente, escuchar la Administración a la plataforma y la plataforma a la Administración, ser capaz de establecer mecanismos de diálogo, mecanismos de participación y bajar las barreras, evitar prejuicios, ser capaz de entender en la posición en la que estamos cada uno y lo que podemos aportar cada uno, y por parte de la Administración ser capaz de ser transparente, de contar lo que estamos haciendo, no tener miedo de contarle al ciudadano que ya esté interesado por ese bien de interés cultural qué es lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en las siguientes fases e integrarlos en este proyecto Betty High, como ha sido así. Yo ya ahí creo que he lanzado unas cuantas cuestiones. La pregunta sigue encima de la mesa. No sé si Igor o Eduardo tenéis algo sobre esto. Bien, pues al hilo de ese ir aterrizando, ¿no? en cuestiones más concretas, de lo macro a lo micro, el reto de relacionar o tratar de relacionar la administración pública con el patrimonio es un reto mayúsculo. La administración pública, la que sea, gobiernos autonómicos, universidades, son entes que administrativamente son auténticos monumentos ciclópeos. Y para poder llegar a concretar acciones que lleguen a la ciudadanía, que al final de lo que se trata es de eso, de que no se quede en cuestiones etéreas, pues, ¿qué es lo que hace falta para concretar todo eso? Pues, la ecuación es más o menos sencilla, pero hacen falta determinados ingredientes. En primer lugar, voluntad política. Nos puede gustar más o menos, pero la voluntad política es esencial. Si nuestro director general, Miguel Ángel Clavijo, no fuera un señor del patrimonio, profesor universitario, como dice él,
que nos lo dice a nosotros, a los compañeros, que somos unos frikis del patrimonio. Pues sí, es verdad, somos unos frikis del patrimonio. Mi tesis doctoral va de Lapas y de Burgado. Los Burgados son los vígaros. Dice, ¿a quién le interesa lo de las Lapas y los Burgados? Bueno, pues a mí me interesa y a muchísima gente también, ¿no? Hace falta voluntad política, hace falta un equipo formado, que a veces es muy complicado, porque lo primero que te dicen de la administración pública es que resulta que el primer escollo, la RPT, es que ¿cómo metemos ahí a un técnico? Puentear, a veces, a menudo, buscar estrategias para puentear esos escollos. Todos los compañeros que estamos en la dirección general y que formamos parte de este equipo, que somos 7 personas, todos estamos en comisión de servicio, no estamos en la RPT. Somos docentes de secundaria, como les decía, doctores en algunos casos, investigadores, hemos trabajado en el sector privado, ahora en la administración pública y venimos del ámbito educativo. Y a través de ser funcionarios o funcionarios interinos del cuerpo docente, pues estamos en la dirección general trabajando. Otra de las cuestiones fundamentales, el marco teórico y metodológico, y con esto lo enlazo con lo que hemos hablado, con lo que habló la compañera Liliana desde el principio, es fundamental. El método y la teoría y el método. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos que contextualizar todo eso en algo. Si lo llevamos al contexto de las Islas Canarias, piensen, somos un contexto segmentado, que eso ya tiene una gran dificultad. Es decir, yo no me puedo subir en mi coche, recorrer 100 kilómetros y ponerme en Fuenlabrada o ponerme en Getafe. Yo tengo que coger un avión o un barco para moverme a Lanzarote, a Fuerteventura, a La Graciosa, a La Palma, a La Gomera, ¿vale? Con lo que eso conlleva muchas veces, porque tienes que hacer noche en esas islas. Por lo tanto, es necesario un conocimiento concreto dentro de esa ecuación de cuál es la realidad social, económica, cultural de esos territorios. Las Islas Canarias son un territorio que en más del 95% es un territorio rural. Urbano, estrictamente hablando, tenemos 2 capitales o 3, La Laguna, donde yo resido, Santa Cruz en Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que es la gran capital. Vive allí, habitan más de 500.000 de habitantes actualmente. Entonces, el conocimiento de la realidad donde tú vas a materializar, a concretar todos esos procesos, todos esos proyectos, acciones, tiene que ser fundamental. Y la teoría y el método tienen que estar perfectamente adaptadas a ese contexto social, histórico, económico y cultural donde lo vas a desarrollar. Me explico, no es lo mismo hacer educación patrimonial, por ejemplo, en un contexto urbano, ¿vale? En un barrio urbano, que hacerlo en un barrio de 200 habitantes en la periferia de Santa Cruz de Tenerife, Parque Rural de Anaga. Para que ustedes me entiendan, las Islas Canarias, para Europa, somos territorio ultraperiférico. Pues ya el barrio rural de Anaga, o cualquier barrio del Parque Rural de Anaga, es territorio periférico, dentro de la ultraperiferia. ¿Vale? Pues no es lo mismo hacer educación patrimonial o los proyectos que puedas planificar para desarrollarlos en ese contexto que en otro. Porque te vas a encontrar con múltiples realidades. Hay que atender también la demanda. ¿Qué nos demanda la ciudadanía? En este caso, hay una cuestión fundamental. Nosotros tenemos algo muy importante en Canarias, que es el tema identitario. ¿A qué me refiero con el tema identitario? Vamos a ver. Canarias es una región que siempre ha vivido al margen, estamos en la placa tectónica africana, ¿vale? O sea, geográficamente estamos en África, no estamos en Europa, aunque administrativamente y culturalmente estamos en Europa, pero les puedo hablar de generaciones y generaciones de canarios que cuando pasaron por los centros educativos nunca oyeron hablar de la historia de Canarias, de la cultura, del folclore, de su arte, de su acento, nunca oyeron hablando. Y eso está en el ADN de esas generaciones y lo demandan. Por lo tanto, la demanda la tenemos ahí, es emergente, esto es como un volcán, no hace falta rascar para buscarlo, es decir, la sensibilidad está a flor de piel. Piensen ustedes que este año, cuando hubo un cambio político y
se corrió el rumor de que los coordinadores de patrimonio en los centros educativos los iban a eliminar, en cuestión de horas se abrió una aplicación en change.org y se recogieron más de 6.000 firmas. Claro, enseguida eso está a flor de piel. Y eso es algo que nos facilita también a los profesionales para hacer ese tipo de proyectos, porque la sensibilidad en la ciudadanía a nivel identitario está ahí, a flor de piel, y lo facilita mucho. Yo creo, Eduardo. Y con termino ya. Y todo esto se materializa en un concepto, porque claro, empecé hablando de teoría y método. ¿Cuál es el marco teórico y metodológico en el que nosotros nos movemos? Porque claro, evidentemente todo esto hay que contextualizarlo. No podemos empezar a hacer acciones o proyectos uno detrás de otro que no tengan ningún tipo de sentido ni coherencia, ¿vale? La coherencia se la da el marco teórico. Y me imagino que aquí en la sala hay muchísimos investigadores y saben perfectamente de lo que estoy hablando. Ese marco teórico para nosotros es la educación patrimonial comunitaria. Y el binomio patrimonio y comunidad está ahí en todas y cada una de las acciones que desarrollamos, tanto de las que parten directamente del propio equipo, porque consideramos que son proyectos estratégicos, como los proyectos que vienen externamente del tejido empresarial, ¿vale? Que también lo conocemos. Esta es otra de las cuestiones fundamentales, el conocimiento del tejido asociativo, asociaciones culturales, patrimoniales, etcétera, etcétera. El conocimiento también del tejido empresarial. Y hemos llegado ya a un punto en este largo recorrido donde ya las propias empresas que buscan financiación de la administración pública desarrollan proyectos que beben precisamente de la educación patrimonial comunitaria. Y aquí lo dejo. Y así ustedes quieren que yo les hable un poco más de qué consiste la educación patrimonial comunitaria y cómo llegamos ya a pisar tierra, vamos, no nos quedamos ahí a medio camino, sino que pisamos tierra y cómo desarrollamos esos proyectos, pues ya lo dejo para el debate final. Gracias, Eduardo. Antes de Igor, una apreciación simplemente. Uno de los retos que tienen las mesas redondas es que sean redondas, es decir, que se abran al público. Basta decir que las preguntas estoy seguro que no se van a responder aquí porque nadie tiene la respuesta a las preguntas y, por lo tanto, estamos también abiertos tanto a las vuestras como a vuestras respuestas, si es que las tenéis. Así que en cualquier momento levantéis la mano, yo intento estar atento y verdaderamente intervenís con normalidad. Igor, por favor. ¿Está encendido? Ahora, vale. Estamos hablando, bueno, esta mesa, como vemos, es administración y yo soy la parte ciudadana. Entonces, estáis aquí hablando un poco de cómo relacionarnos y yo quiero hablar de nuestra experiencia con el Betty High para que tengáis en cuenta que, claro, que está muy bien la teoría, la educación, pero tenéis que bajar al terreno práctico, ¿vale? Entonces, hay una serie de barreras de comunicación entre la administración y los ciudadanos. Para los ciudadanos, la administración es aquello grande que me pilla lejos y que no me van a hacer caso nunca, ¿vale? Primer ejemplo, nosotros somos una asociación que desde que nos creamos nos declaramos apartidistas, ¿vale? Obviamente hay gente de muchos partidos en la asociación que tiene su forma de pensar, pero nos dirigimos como plataforma apartidista a la administración, ¿vale? Entonces, ¿qué barrera teníamos? Que por mucho que nosotros intentásemos decir que no teníamos ningún interés político, ¿vale? Hablando de las barreras, todo el mundo pensaba, no, estos me vienen de no sé dónde, estos me vienen del otro lado. Y estamos hablando de que ha habido varias administraciones, quiere decir que ha habido de distintos colores. Yo no voy a entrar en partidos, ha habido distintas sensibilidades gobernando en Madrid y al final la barrera que hemos tenido que romper durante estos años es que no nos vean como una asociación o como una plataforma que viene a hacer carrera política o a sacar un rédito político. No, perdone, señores. Nosotros queremos salvar este bien de interés cultural, queremos defenderlo, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que yo veo desde el punto de vista de la administración, escucharnos a los ciudadanos, pero con la mente abierta. Yo no vengo a fastidiar a nadie, yo no vengo aquí, estos vienen aquí a hacerme el trabajo, va a venir aquí a decirme que no sabe nada lo que yo tengo que hacer. No, yo no voy a venir a decirte lo que tienes que hacer, yo te estoy diciendo que hay un bien de interés cultural que está protegido, que hay una ley de patrimonio que la ampara y que no estás haciendo nada para salvarlo, ¿vale? Estoy hablando porque la lucha con la administración ha sido durante muchos años y realmente en los últimos años ha funcionado muy bien. ¿Pero por qué? Porque se dieron cuenta de que éramos una mosca cojonera y que no íbamos a desaparecer nunca. Nosotros somos unos ciudadanos que queremos salvar un frontón. Y yo tengo delante un muro que me está diciendo, bueno, es un ciudadano normal. No. Insistir. Entonces, se empezó. Voy a poner un ejemplo que nos gusta mucho hablar de este ejemplo, porque hemos colaborado en el Centro de Interpretación con documentación, con materiales personales, tal.
Pero, por ejemplo, cuando se inició la restauración del Betty High en el año 2015-2016, con un presupuesto que había aquí en el ayuntamiento, se empezó a restaurar y no se contó con nosotros para nada. Entonces, nosotros como ciudadanos, yo tengo mi red de informadores alrededor del frontón Betty High. Bueno, yo digo la plataforma, yo porque la he coordinado. Y me decían, Igor, están quitando una teja. Igor, están desmontando no sé dónde. Y yo, cada vez que me llegaba una de esas, por registro metía una carta, carta por registro. Carta por registro, carta por registro. Hasta que de repente un día se dieron cuenta que nos iban a reunir y nos iban a contar qué estaban haciendo, qué rehabilitación estaban haciendo. Entonces, nos reunieron desde la arquitecta municipal con todo el equipo de Ferrovial, nos reunió y nos dijo, mira, chicos, que veo que aquí hay un problema. Os voy a contar qué estamos haciendo en el Betty High. Hemos desmontado la cubierta porque está muy mal y se va a caer, pero vamos a poner otra igual. Vamos a hacer... Y a partir de ahí surgió un diálogo, una interlocución en la que la plataforma, con todo su archivo histórico de fotográfico, documental, de cómo era el frontón, de cómo estaba, qué partes tenía, qué partes se podía recuperar, había pinturas, una colaboración que permitió que ese proyecto que tenía el Ayuntamiento de Restauración mejorase. Ya no era el proyecto que tenía el Ayuntamiento para restaurar el Betty High. Era un proyecto que estaba ampliado con toda la documentación y todas las ideas que nosotros le habíamos ido aportando al Ayuntamiento. Entonces, para mí es muy importante esa barrera de que la Administración no nos vea como unos enemigos. Yo sé que hay muchas asociaciones, habrá unas que tienen unos intereses, otras tienen otros, pero nosotros en concreto, desde siempre, además, lo que hemos dicho, el patrimonio no es de izquierdas ni de derechas. Aquí el patrimonio es de todos, absolutamente de todos, y nadie va a hacer carrera política por salvar el Betty High. Centro de interpretación, 3/4 de lo mismo. Nosotros hemos pedido, desde que se restauró hasta que se han empezado las visitas, han pasado muchísimos años. Y nosotros queremos visitas, queremos visitas, queremos visitas, queremos visitas. Hasta que por fin alguien escuchó y dijo, pues igual es verdad que hay que hacer visitas al Betty High. Y se han montado las visitas guiadas, se ha montado el centro de interpretación, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quiero hablar es, porque habláis aquí todos, sois muy teóricos, yo no soy académico, yo no soy catedrático, yo no soy nada, yo soy un ciudadano. Pero sí que es verdad que me duele tener que haberme peleado tanto con la Administración y desde la única vía que tenemos, que es carta por registro. Bueno, ahora el registro es digital, pero nosotros en aquellos años íbamos en papel. Escribías la carta, la firmabas, te ibas al registro y luego nadie respondía a tus cartas. Entonces, hasta que una vez pusimos una denuncia en patrimonio, en la Fiscalía de Patrimonio, nos empezaron a tomar un poco más en serio. Entonces, yo quiero deciros que está muy bien que la Administración, pero que penséis que los ciudadanos no estamos en contra de la Administración. Los ciudadanos queremos ayudar, queremos aportar. Y el ejemplo del Betty High, que estamos aquí, es un ejemplo claro en el que cuando hay un diálogo, hay una transparencia, que hablabas tú de la transparencia, es decir, te voy a contar qué estoy haciendo. Tranquilizas a las personas que están en el otro lado. En vez de tirarte piedras, te van a ayudar a hacer cosas. Y para mí, como ciudadano y representante de un poco del mundo ciudadano en esta mesa, querría recalcar todas esas cosas, ¿vale? Luego ya hablaremos, por ejemplo, también de las limitaciones de la participación a la ciudadanía, ¿vale? Por ejemplo, hubo un intento en la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid de que las incoaciones de los expedientes BICS no las pudiesen hacer ciudadanos, sino que las tuviesen que hacer entes. Pues ese tipo de cosas también que frenan la participación, o la Ley del Suelo, que ahora cuando hay un plan urbanístico solo pueden recurrir a ese plan urbanístico las partes que están interesadas. Es decir, imaginaros el Algarrobico si no hubiesen estado los ecologistas en ese proyecto. Quiere decir que también nos da miedo esa parte de limitación vía ley de la participación ciudadana. Es decir, ¿los ecologistas tienen interés en el Algarrobico? No, no son los propietarios, no son los administradores, pero tienen un interés de salvar un... Claro, si tú haces que la ley del suelo, esas personas no puedan recurrir a ese plan especial, pues no, pues si tú no le permites a un ciudadano que vaya y escriba por registro, oye, mire, que yo me encuentro a este frontón por la calle y creo que es bien de interés cultural, creo que hay que declarar el expediente. Si tú me dices, no, tú eres un ciudadano, tú no puedes venir aquí a incoar esto, ¿quién eres tú? Me refiero por eso, que la Administración, en vez de intentar poner barreras, se quite el miedo, intente escuchar un poco a los ciudadanos y seguramente las cosas van a funcionar muchísimo mejor, ¿vale? Eso es lo que quería puntualizar. Vamos a predicar con el ejemplo. Hay una pregunta allí. Hola, buenos días. Muchas gracias, Igor, por darnos voz. Yo soy Verónica Santamaría, vengo con mi compañero que
Venimos de trabajar con la tradición oral como herramienta pues, de terapia ocupacional, de cohesión y de recuperación. No, recuperación no nos gusta decir, recogida y divulgación de nuestro patrimonio cultural inmaterial. Y tengo, por un lado, pues eso, te vuelvo a dar las gracias, Igor, porque a mí cuando vengo a estos sitios donde habláis con tanto tecnicismo y desde vuestros espacios, a mí me falta muchas veces que nos arremanguemos y pisemos el suelo y nos vayamos con el pueblo, con la gente de a pie. A mí hay una de las palabras que ha dicho la anterior conferenciante, creo que era Liliana, perdonadme porque soy un poco mala con los nombres, que ha hablado de emergencia. Nosotros trabajamos con nuestros queridos viejos, con los viejos que se nos están muriendo. Y hay una emergencia, que hay una desconexión social, y más ahora en estos tiempos con las tecnologías, que son una buena herramienta, pero nos aíslan, y más en las grandes ciudades. Eduardo ha hablado de una cosa es la cultura en la ruralidad y otra cosa es en las grandes ciudades. Yo he visto, yo vengo de provincia, yo soy de Talavera de la Reina y estoy casi siempre en pueblos y cuando pueda me iré a un pueblo a vivir porque me gusta más. Y cuando vengo a Madrid o a grandes ciudades noto mucho esa burbuja en la que está cada uno. Y una de las cosas que nosotros trabajamos con la tradición oral y que vemos que es una fórmula que funciona es como una receta de tu abuela. La receta de las lentejas que te han transmitido de tradición oral, que no la has leído en un libro, funciona sí o sí. Entonces nosotros trabajamos como portadores de unas recetas de cohesión social a través de la tradición oral, de la cultura tradicional, la música, las tradiciones que son nuestras, pero no porque no nos guste lo de fuera, sino porque vamos a conocer lo nuestro y vamos a usarlo, porque ha ido funcionando y se ha ido destilando de generación en generación. Entonces, vosotros habláis de un edificio que está en riesgo de caerse, que no lo cuidan, que tenéis un muro con las administraciones, porque cuesta, ¿no?, que escuchen, cuesta que entiendan qué estamos pidiendo, que además los ciudadanos, nosotros trabajamos como asociación, que queremos hacerlo porque nos importa, porque estamos a pie de calle y vemos que lo que me ha contado esta abuela, antes de ayer se murió una tía mía de 85 años que justo había ido a grabarla hace 2 semanas, se ha muerto y ya no me lo puede contar. Y todo eso que ella me contaba de que se había ido a servir a una finca, todo eso que es nuestra cultura tradicional, no está, o sea, tenemos un riesgo de que nuestro patrimonio cultural inmaterial, que en este caso para nosotros es la memoria de nuestros mayores, no se está recogiendo. Entonces, bueno, al hilo de todo esto que me enredo y yo también hablo mucho, la pregunta es, para aquí que hay tanta gente de tantas instituciones, yo vengo de pueblo y soy muy de provincia y todo esto me queda a veces un poco grande. ¿Cómo podemos hacer para llegar a esas administraciones donde hay fondos que podemos usar para esas herramientas que nos están funcionando muy bien? Tenemos unos métodos que funcionan muy bien porque orgánicamente y a través del estudio y de la prueba y error hemos visto que funciona. ¿Cómo podemos llegar a vosotros? Esa es la primera pregunta. Y luego nos pasa que igual nosotros somos apolíticos, pero una vez que un gobierno nos ha entendido nos cambian de color y volvemos a empezar. Porque el técnico de turno o el alcalde de turno no entienden, a veces no saben ni de lo que les estamos hablando. Entonces tienes que volver a empezar. Entonces a veces simplemente os lo planteo ahí. Y es muy potente esto que ha dicho también Eduardo, ¿no?, que dependemos de la voluntad, en nuestro caso, de los alcaldes. Si tenemos un alcalde que es un friki y es un historiador y sabe un montón y además tienen esa necesidad porque han descubierto que necesitaban eso, ¿no?, en la cultura tradicional, a puertas abiertas. Y vamos a otros que realmente están en otras y a veces es muy difícil. Y yo creo que sería muy interesante que desde sitios un poquito más arriba, ¿no?, entidades más grandes, organismos de educación patrimonial, que pudiéramos llegar por un lado a recoger, pero también, y para mí ya lo que es una clave, sembrar en los niños a partir de la educación. Porque no solo se lo dices al niño, sino con el niño vamos los padres. Y los padres nos interesamos por lo que en el colegio se dice a los niños, igual que se tienen que vestir para Halloween, y cantar el Merry Christmas, que canten un son de Navidad, por favor, y que se sepan lo que son unos calbotes. O unos ritos de invierno, que estoy hasta las narices de ver las telarañas y los gatos negros, y que la gente no sepa cuáles son los cucurrumachos y los zamarraches y todos los ritos que tenemos
de hacer miedo de toda la vida de aquí de España. Entonces, bueno, pues un poco esto que me emociono. Muchas gracias. No sé si... Gracias. No sé si hay comentarios sobre... Mira, respondo a lo que tú comentas. ¿Tu nombre era? Verónica. Con un solo concepto, educación patrimonial. Él lo resume todo. Te explico brevemente. A lo que tú dices es verdad. Es verdad, es decir, hay una distancia, hay un océano entre la ciudadanía y la administración, y la ciudadanía lo ve así, lo percibe así, claro que lo percibe así, sino porque surgen diariamente asociaciones culturales, patrimoniales, o ya ni siquiera se inscriben dentro del registro de asociaciones de cada uno de los gobiernos autónomos, sino directamente se forman colectivos a través de las propias redes sociales, ¿no? Pues surgen fundamentalmente, y yo así lo asumo, y yo estoy ahora en el otro lado de la trinchera, también he estado en el otro lado, en oposición, pero es lógica. ¿Y cuál es el discurso? El discurso es porque la administración ha hecho dejación de funciones. Una vez se lo dije esto a un colectivo de asociaciones allá en Tenerife que velan por... Hay muchos que tienen que ver con el mundo aborigen, con el mundo guanche, ¿no? En Tenerife. Y la protección de todo lo que tiene que ver con el mundo aborigen, ¿no? Y yo le decía, es que ustedes surgen en oposición a la administración. Él se me quedó así como diciendo, digo, es verdad, digo, no te estoy diciendo una mentira, es así. Digo, lo que pasa es que la administración tiene que tener la suficiente sensibilidad y empatía para hacer que las demandas del pueblo lleguen y tengan respuesta. Te voy a poner un ejemplo y así vamos concretando con algunos proyectitos. Esto es un proyecto que presentamos y los compañeros que estuvieron en el convenio de Faro en Melilla lo escucharon de viva voz nuestra. Un proyecto de rehabilitación de un cementerio. Cementerio de Traslarena, municipio de Santa Cruz de Tenerife, barrio de pescadores, que no tiene más de 500 habitantes. Un cementerio de más de 130 años, que surge como consecuencia de la propagación de la epidemia del cólera morbo en la isla de Tenerife, barco de origen genovés, que se salta la cuarentena, los marineros llegan a puerto y extienden la epidemia y fue catastrófica. Murió, no me acuerdo el porcentaje. En San Andrés, un núcleo cercano a la capital, por necesidad surge ese cementerio. Ese cementerio se deja de utilizar en los años 60. Es el símbolo de identidad de ese pueblo. Llevaban décadas reclamando la rehabilitación, porque desde el año 64, el último difunto que fue enterrado allí, el cementerio ha ido para atrás. Lo único eran los familiares que venían a enramar allí a sus difuntos, pero nada más. El cementerio se iba degradando año a año. Es también para los que vivimos en Santa Cruz, los chicharreros, la primera experiencia para los niños de qué es un cementerio. Yo pienso que muchos de ustedes cuando eran niños difícilmente sus padres lo llevaron a un cementerio, pero que ese cementerio está al lado de una playa. Y cuando vas a la playa, que es la playa de las Teresitas, la playa de la capital, pasas al lado del cementerio y los ves las cruces y ves las lápidas. Y irremediablemente la curiosidad mata al gato, la curiosidad de un niño es mirar hacia adentro. Bueno, pues desde la propia administración pública del ayuntamiento quisieron quitar ese cementerio. Y ese cementerio resistió gracias a la ciudadanía. Era tan fácil como, oye, vamos a atender esa demanda social, porque es un elemento identitario. ¿Desde qué perspectiva? Se pueden hacer rehabilitaciones de cualquier manera, atendiendo al ciudadano, sin atenderlo. Contrata un arquitecto y que haga cualquier tipo de rehabilitación. No, hay que atender también la demanda del pueblo. ¿Qué tipo de rehabilitación quieren ustedes? Pues nosotros queremos volver al origen del cementerio. No queremos hacer un Disneylandia aquí. Y es un cementerio famoso. Es un cementerio que sale en la portada del Actum Baby, año 91, un disco de U2. Los chicos de U2 estuvieron en unos carnavales en el año 90 y aparecieron de amanecida en la playa de las Teresitas, como muchos hacemos nosotros también en los carnavales, y se sacaron fotos al lado del cementerio. ¿Vale? Pues, ¿qué se hizo desde el programa Enseña? Enfocarlo desde el punto de vista de la educación patrimonial. Hacer un trabajo específico de narración oral para dignificar la memoria de los difuntos y de los familiares que aún viven allí.
Mira, a mí se me quiebra un poco la voz, porque yo recuerdo la reunión, porque en este caso el colectivo de pescadores, la comunidad de la Asociación de Vecinos del Pescador, nos pidió una reunión para que los técnicos fuéramos a presentar todos los proyectos. Eran 5 proyectos para rehabilitar ese cementerio. 1 era la rehabilitación. 2, un proyecto de dignificación y de rescate de la memoria oral. El tercero, un proyecto de investigación histórico del cementerio. Y el cuarto, la creación de un centro de interpretación, vinculado porque hay mucho turismo que nos visita, nada menos que 14 millones de habitantes, 14 millones de personas, y en Canarias hay 2 millones de habitantes. ¿Y por qué se me quiebra la voz? Porque me gustaría que muchos de ustedes vivenciaran un momento tan especial como el que vivenciamos nosotros los técnicos de la Administración, del Gobierno de Canarias, en ese momento cuando presentamos el proyecto. Los compañeros de la Furgoneta Fantástica, que son unos proyectos socioeducativos Furgoneta Fantástica, que son los verdaderos protagonistas de ese término de educación patrimonial comunitaria, que ya si quieren después les comento, Chano hizo una pregunta y les dijo, por favor, como si se les hiciera a ustedes aquí, ¿quiénes de ustedes, que se levanten de los aquí presentes, quiénes de ustedes tienen a alguien enterrado en el cementerio de Tras la Arena? Y ese momento que se vivió ahí, se levantaron las 300 y pico personas, estaba todo el pueblo ahí metido en la asociación de vecinos y empezó a aplaudir. Dudo mucho que yo vuelva a vivenciar algo tan emocionante como eso. Y simplemente el hecho de volverlo a recordar me emociona. Me emociona porque ese es mi trabajo dentro de la administración pública. Cuando Igor decía que dónde está, cómo salvamos esa distancia entre administración y ciudadanía, pues se solventa a través de este tipo de puentes, a través de la sensibilidad de los técnicos. Tiene que haber voluntad política, tiene que haber dinero para poder hacer las cosas, evidentemente, pero los técnicos tiene que haber una empatía, una sensibilidad, y que esa distancia entre el ciudadano y la administración hay que acortarla, no queda otra, porque hay que atender la demanda del ciudadano. Gracias. Y siento por haberme emocionado, pero es que recuerdo esas cosas y... Gracias, Eduardo. Yo creo que no hay que pedir perdón, sino todo lo contrario. O sea, traslada una idea de verdad que es muy interesante. No sé si hay alguien. Gracias, Eduardo, porque la verdad es que has hecho una exposición muy emotiva y tú hablabas de océanos y no hay océanos que no se puedan navegar. Y de lo que estamos hablando hoy es de eso, de cómo recorrer, cómo navegar ese océano, cómo encontrar los canales. El proyecto de Betty High lo que muestra hasta el día de hoy es que, habiendo existido momentos críticos de falta de comprensión, de falta de diálogo, se pueden bajar esas barreras, como decía Carolina, y se pueden encontrar los canales. Porque la sensibilidad por parte del equipo técnico, yo creo, que se encarga de esto, ya existe. No estamos aquí porque sí. Cuando nació el propio CIEP, el propio congreso en el que estamos ahora mismo, lo hizo con esa vocación, lo hizo con la vocación de establecer un diálogo, un mecanismo, un canal de comunicación entre los gestores, los educadores y todos aquellos interesados en la gestión del patrimonio cultural, entendido de una manera amplia. Así que yo creo que, si el moderador lo permite, deberíamos trabajar o deberíamos reflexionar ahora sobre cuáles son esos canales. Hola, soy Alberto Tellería, soy arquitecto de la Asociación Madrid Cine y Patrimonio y lo que sí quería decir es que estamos hablando de educación patrimonial y parece que es cómo educar al pueblo, cómo enseñar, pero también es verdad cómo debemos aprender nosotros, o sea, los que nos consideramos especialistas. Yo desde que estoy en la asociación he aprendido mucho sobre patrimonio y es que cuando hablas con la gente de patrimonio hay cosas que ellos consideran su patrimonio que ni se te había ocurrido y ese es un verdadero problema que tiene la administración. Por ejemplo, ahora el Plan General ha renovado en Madrid el catálogo de edificios protegidos y se basa en criterios absolutamente arquitectónicos. Yo he trabajado en la guía del colegio y es una guía exclusivamente arquitectónica, solo hemos valorado la arquitectura. Sin embargo, cuando hablas con la gente te encuentras las cosas más curiosas. A mí me han llamado desde la Ciudad Jardín a decirme una galería de arte, un edificio que jamás protegería el ayuntamiento por su aspecto y por lo que sea, y enseñarme dentro y decirme, es que esto es una vaquería que conservamos hasta los pesebres. Es probablemente la última vaquería conservada en Madrid. Y eso no está previsto en el Plan General. A mí me han enseñado una fuente y decirme, es que esta fuente, cuando este barrio era Chabolas, era la fuente donde
veíamos, a ver, es una fuente de la calle, una fuente de piedra, nadie la habría valorado, nadie la puede proteger, pero si de repente esa fuente es donde todo el mundo fue por el agua, pues esa fuente tiene importancia. Me han enseñado una tapa de alcantarilla en Tetuán y pone Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, y dices, debe ser la última tapa de alcantarilla que en Madrid que dice Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, y de repente te encuentras una pieza patrimonial, y es un tema que la Administración, en efecto, no se pone a escuchar, es imprescindible abrir canales, pero para decir a la gente que hable. Tienen que ir más allá de los Madrid Decide, de estas cosas, porque la gente realmente, todas las barreras que creas de tienes que inscribirte, tienes que rellenarte, a la gente le crean problemas, le asustan. Y sin embargo, dices, a las asociaciones quizás se nos dirigen más porque piensan que somos unos mindundis y entonces dicen, pues bueno, esto les puedo decir lo que quiero. Además están a mi nivel, pero a la Administración le cuesta mucho y es verdad que también la Administración luego no tiene sensibilidad muchas veces para esas cosas. Cuando tú lo planteas, te dicen, hombre, ¿cómo vamos a proteger esa fuente? ¿Cómo vamos a proteger ese edificio? Si el edificio no vale nada. Y dices, sí, el edificio no vale nada, pero es la última memoria de las vaquerías de Madrid. Y las vaquerías fueron como se tuvo leche en este país durante siglos. O sea, que es que la leche envasada es una novedad, realmente. Es poquísimos años si miramos en el periodo histórico. Y ese es un tema que yo creo que es un tema importante porque la educación patrimonial también tenemos que aprender. Yo puedo decir que he aprendido muchísimo. De hecho, hemos aprendido todos mucho. O sea, el patrimonio industrial no era patrimonio hace tantos años. El inmaterial ni se concebía. O sea, que hay patrimonios de esos y todavía tenemos problemas con la Administración en defensa de patrimonio. Nos hemos encontrado gente que dice, pero si eso es un edificio, si eso es una fábrica. Y dice, sí, es una fábrica. No es bonito. Es que no se trata de eso. El patrimonio está muy ligado a la memoria de la gente. Y la memoria hace que, en efecto, hay un sentimiento de identidad que muchas veces es muy cercano al barrio. Es una cosa que nosotros pensamos, tú hablabas de la identidad y es casi la identidad de Canarias, pero es que muchas veces lo que te encuentras es que la gente lo que está identificada es con su barrio, con una serie de elementos del barrio y que hay sentimientos muy fuertes y descubres que cuando salta un tema, ahora es muy curioso por los blogs, porque hay mucha gente en blogs y de repente descubres que entran miles de entradas a unos señores que han cerrado un bar que llevaba toda la vida y de repente hay montones de personas lamentándolo. Y descubres que el sentimiento patrimonial es muy distinto al que tenemos los expertos que hemos estudiado académicamente y que decimos, no, es que esto es obra de tal arquitecto y esto tiene estos valores arquitectónicos o artísticos o históricos. Y ese me parece que es uno de los temas que en educación patrimonial deberíamos salvar, porque creo que también las administraciones tienen que aprender, todos los expertos tenemos que aprender, porque es un tema que cambia la sensibilidad y el modo de verlo. Tiene mucho que ver, en realidad, hasta cierto punto, con lo que hemos visto antes, de patrimoniable. Realmente es la gente, el concepto que ellos puedan tener de lo que es patrimoniable, muchas veces no coincide con lo que consideramos los expertos que es patrimonio. También, si es posible, vamos a ver, yo entiendo que no es cuestión de buscar culpables, porque os he dicho antes que hay que ponerse los zapatos de los demás. Yo soy proactiva y activista de lo que son la ciudadanía y las agrupaciones, que es la forma más fácil a la Administración de trabajar con ellos, y de hecho nosotros estamos empezando a hacer eso, pero quiero que seamos conscientes todos de todo lo que podemos hacer con la gente que tenemos y también que somos súper modernos. O sea, este congreso es muy moderno porque nos estamos planteando preguntas teóricas que todavía no están resueltas. Cuando yo hice la carrera estaba muy claro lo que era patrimonio. La evolución del patrimonio es tan grande, tan diversa y está cambiando tanto que nos hace a los técnicos que trabajamos en la Administración y que somos conscientes porque trabajamos todos los días con ello, aparte de enfrentarnos al problema diario que nos consume, el intentar plantearnos algo más allá. O sea, cómo tenemos que trabajar con esos tipos nuevos de patrimonios que ni siquiera los tenemos definidos en la legislación, que para nosotros es un problema, porque vuelvo a repetir, cuando tú vienes y me dices protege una tapa de una alcantarilla, yo a lo mejor me tengo que saltar la legislación vigente porque cojo mi ley y no lo tengo en ningún sitio. Y claro, eso es un problema que intentaré saltármelo, pero hay que ser conscientes de eso. Yo entiendo también lo que decía Igor, porque a veces la Administración somos un ente que al ciudadano le da miedo traspasar barreras. Por eso nosotros estamos trabajando al nivel que podemos de ponernos en contacto con distintas asociaciones o con grupos que tienen interés por el patrimonio y además les decimos eso, dinos qué es lo que tú consideras tu patrimonio, porque es muy importante. ¿Lo hacemos todo y lo hacemos todo bien? Pues probablemente no, porque no llegamos. Y sobre todo también porque a veces nos falta el momento de pensar lo que estamos haciendo aquí, una cosa tan moderna como traspasar lo que todo el mundo entiende como patrimonio por lo que tú entiendes que tiene que tener un proceso de patrimonialización, porque eso el señor que te lo pide lo tiene claro, pero luego eso tienes que explicar a los vecinos de al lado, que te dicen que vaya birria que estás haciendo.
Entonces, y luego también yo entiendo que la Administración, y que somos personas también, funcionarios que trabajamos y que intentamos hacerlo lo mejor posible, porque nos pagáis con vuestros impuestos y queremos estar, y además somos frikis, como decía Eduardo, pues tenemos muchas veces los problemas de hasta dónde llegamos, y yo creo que nuestra misión es que funcione el boca a oreja, que sepan otras asociaciones, que de hecho nos está pasando, que estamos haciendo cosas y que les escuchamos para que vengan. Y a mí me parece que las asociaciones tenéis unos intereses muy específicos de una cosa, por ejemplo, el Betty High, lo que sea, que está muy bien, porque si estuvieseis motivados en todo el patrimonio, yo me pegaba un tiro, o sea, así de claro os lo digo. Pero hay mucha gente motivada en muchas cosas que nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de que esas motivaciones múltiples son interesantes. Y yo creo que el trabajo que tenemos que hacer ahora, que ya nos hemos dado cuenta, nosotros también nos caemos del caballo y nos damos cuenta que os tenemos que escuchar. Y ahora ya os escuchamos. Y ahora cuando os escuchamos, yo creo que ya tenemos que estar en otra fase que es, bueno, este me pide esto, este me dice no sé qué, todo me gusta, porque nosotros, por ejemplo, yo digo muchas veces que somos como el ansia viva. Cualquier cosa que nos dicen que huele un poquito a patrimonio, nos interesa un montón y vamos, por lo menos, la primera que tenemos que hacer, la primera barrera es inventariarlo, para que esté en algún inventario, para que se sepa, para que luego lo puedan meter en la ley siguiente. Entonces, cuando trabajas en esas líneas, tenemos que ser suficientemente diversos de mente para darnos cuenta que hay cosas de patrimonio inmaterial, que hablaba antes aquella chica, no me acuerdo cómo te llamas, que no os interesan porque no está dentro de vuestro mundo y que nosotros tenemos que estar un poco ojo a visor a ver qué pasa, porque sí que están en gran riesgo de desaparición. Os pongo un ejemplo. Nosotros acabamos de empezar ahora un proyecto de patrimonio inmaterial en conventos femeninos, porque las monjas sí que se están muriendo, las están agrupando en cuanto hay menos de 5 en distintos conventos, y a nosotros ya no nos interesa el edificio, que ya está protegido. O sea, no digo que no nos interese, que luego me grabáis y a ver qué sale. O sea, quiero decir, ya está protegido. Está protegido también el patrimonio material, pero el inmaterial de las monjas está desapareciendo. Vamos a empezar con un convento de Alcalá de Henares para llevarlo al resto de la comunidad. Esa creo que es nuestra misión. Nuestra misión es daos voz a vosotros, intentar visualizar otras cosas que están en riesgo de desaparición, porque ya nos gustaría plantear cosas que nos pareciesen bonitas para nosotros decir esto es patrimonio porque es muy guay que lo he estudiado. No, es que tengo que proteger antes todo lo que tengo, que se va a desaparecer. Y luego cada comunidad autónoma tenéis que tener en cuenta que tenemos una idiosincrasia particular. A mí cuando Eduardo, el otro día que estuvimos juntos también en otro sitio hablan de lo que es Canarias y el sentido canario y tal, pues yo tengo que luchar con todo lo contrario. En Madrid nadie sabe que es madrileño. Yo siempre digo que un madrileño de segunda generación, eso sí que los voy a declarar BIC. Por lo menos bien de interés patrimonial y ya de tercera BIC. Porque es muy difícil que haya madrileños que se consideren madrileños y luego los hijos de las segundas y terceras generaciones tampoco. Entonces ahora nosotros nos estamos encontrando que desde los pueblos donde viven, ellos nos demandan que quieren tener ese sentimiento de pertenencia. Y estamos trabajando en ello. O sea, quiero decir que cuando habláis de cosas en general, o por ejemplo en el Ministerio, que tienen que hacer programas y proyectos genéricos, se tienen que dar cuenta de la idiosincrasia de cada uno y de cómo trabajamos. Y ya, me callo. Bueno, quería intervenir un poco en la misma línea que ha planteado Isabel. O sea, sí creo que es importante que tenemos que establecer cauces para esta participación ciudadana, pero esos cauces son externos, son de los ciudadanos hacia la Administración, pero también son internos, porque cuando nosotros planteamos que tenemos que escuchar a los ciudadanos, tenemos que bajar las barreras y saber dónde hay intereses muy variados, eso nos da un arma muy poderosa. En el caso del Ayuntamiento de Madrid es fundamental porque Madrid es una ciudad muy grande y hay muchas necesidades de actuación en temas patrimoniales, pero luego nosotros nos lo tenemos que traer a nuestro terreno, a nuestras puertas, y tenemos que pensar el equipo que tenemos que los presupuestos que tenemos que arbitrar una programación y tenemos unos procedimientos administrativos y tenemos una legislación que son nuestra cara y nuestra cruz. Los tenemos porque son mecanismos que garantizan que lo que hacemos cumpla la legislación y realmente está al servicio de los ciudadanos, porque, bueno, como decía Isabel, la Administración es un ente que está poblado de personas y personas
que en un porcentaje altísimo creemos en el servicio público, creemos en la función pública y por eso estamos ahí la mayoría de nosotros. Entonces, también hay una lucha interna, también hay una necesidad de arbitrar canales internos que nos permitan a los técnicos que estamos sensibilizados, que queremos escuchar a los ciudadanos, que queremos generar transparencia, que nos permitan internamente llevar eso a nuestras direcciones generales, a nuestras grandes estructuras de la Administración y que nos permitan hacerlo compatible con los procedimientos administrativos, con la legislación, que no es una tarea nada fácil y que, bueno, pues es la lucha del día al día de la gestión dentro de la Administración. Se acumulan las preguntas aquí, porque vas de rojo, tienes la primera, pero ha sido al mismo tiempo. Yo estoy viendo desde aquí y el fuera de juego se ha levantado al mismo tiempo. Exacto. No, yo voy a matizar una cosita que ha dicho Carolina, que me parece muy importante, o sea, el trabajo interno. Y lo voy a hacer con un ejemplo para que todos nos entendáis bien. Cuando planteamos el proyecto de restauración de la Puerta de Alcalá, que casi estoy segura de que os habéis enterado, si es de Madrid o no, que le hemos restaurado porque hemos dado mucha guerra, pues desde el Departamento de Difusión, de Educación Patrimonial, se planteó toda una estrategia, perdón, no sé cómo colocarme para no dar la espalda a la mitad del auditorio, pues se hizo un planteamiento, pues igual igual si me pongo aquí, pues se hizo un planteamiento que lo que desde el primer momento queríamos era no quitar a los ciudadanos un icono de la ciudad de Madrid, un símbolo del patrimonio cultural. Solamente tapar la Puerta de Alcalá ya constituía una, no voy a decir una agresión, pero una resta, ¿no?, a la capacidad que tenía el ciudadano de disfrutar del patrimonio cultural. Bueno, pues desde el primer momento hubo un planteamiento integral, global. Y cuando eso, y aquí tengo parte del equipo de las arquitectas, Victoria, eres solo tú, dijimos, bueno, vamos a generar toda una estrategia que permita hacer partícipes a los ciudadanos de este proceso, de este momento tan singular en la historia de uno de los iconos de la ciudad de Madrid. Pues en principio hubo cierta prevención de a ver qué vas a hacer, a ver cómo vas a hacer esto, a ver si esto nos va a generar un problema en la ejecución de un proyecto de restauración realmente complejo, porque lo era, a efectos de criterio y de metodología de intervención, y cómo se te va a ocurrir subir a 12.000 personas a la Puerta de Alcalá, que es lo que hicimos en pleno proceso de restauración. Bueno, pues me atrevo a decir que lo hicimos, que ni tan mal salió, que el equipo de arquitectos de la Dirección General participó, o sea, no podéis imaginar cómo, y que fue parte activa y de manera muy singular permitió la ejecución de un conjunto de intervenciones que no solo no restaron digamos, el activo que constituía la Puerta de Alcalá para los ciudadanos de Madrid, sino que fue lo contrario, que lo potenció. Así que yo creo que ese canal, la propia estrategia interna, ¿no?, de trabajar de manera coordinada y establecer esos cauces, es viable, es posible y es rentable, que es de lo que quiere hablar seguro el moderador en esta mesa. Gracias, María. Nada, por la parte que representamos dentro del Ministerio de Cultura y un poco al calor también de lo que decía María, de los canales y los mecanismos que tenemos que contar para poder llegar mejor a la ciudadanía, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista hay dos cuestiones muy importantes. Una, la mejora de la comunicación por parte de la Administración del Estado. Quiero decir, porque es la Administración que reconocemos que menos llegamos simplemente por la estructura y por el filtro informativo. Entonces, esa cuestión lo digo como ejemplo porque nosotros gestionamos las ayudas para la salvaguarda, para proyectos de salvaguarda de patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y además un poco al calor de lo que tú estabas diciendo. Y normalmente pues las comunidades autónomas o las entidades locales pues nos conocen, cada vez que sale la convocatoria pues presentan los proyectos, pero es verdad que sí que hemos impulsado una comunicación pues a través de redes sociales, a través de la página web, es decir, intentar dar mucha más visibilidad a lo que estamos haciendo concretamente desde el Instituto, pero esto es extrapolable a otros entes dentro de la Administración del Estado. Pues precisamente hemos conseguido que por parte de las asociaciones, y asociaciones muy pequeñas, y asociaciones pues, de ámbitos más rurales o incluso de barrio para cuestiones muy concretas, pues bueno, prácticamente se haya duplicado. Entonces, evidentemente, una cuestión que nos tenemos que revisar como Administración del Estado precisamente es nuestra comunicación hacia la ciudadanía, es decir, porque hay una serie de mecanismos que nosotros contamos que ni lo comunicamos, ni saben a quién preguntar, ni absolutamente nada. Entonces, esa mejora de la comunicación y de la visibilidad de lo que hacemos nosotros creo que es importante. Y otro puntal que creo que, que es fundamental y que así lo estamos viendo es la colaboración. O sea, eso es absolutamente fundamental y, bueno, yo creo que un ejemplo clarísimo son los planes nacionales. Esto también es un ejemplo.
el Congreso, el Plan Nacional de Educación Patrimonial es un ejemplo, porque gracias a las comunidades autónomas, gracias a las entidades locales, a los ayuntamientos y a las asociaciones que poco a poco vamos contactando, porque aquellas asociaciones que han tenido ayuda pues conocen a otras asociaciones y seguimos haciendo con ellos cuestiones cuando nos lo plantean, porque ya se establece una colaboración. Entonces, seguimos trabajando, seguimos, más allá de las ayudas, seguimos colaborando a nivel formativo o en algunas de las propuestas que nos hacen. Pero yo creo que fundamentalmente revisarnos, ¿no?, esa autocrítica de hacer una correcta comunicación de lo que nosotros hacemos y de los mecanismos que tenemos, porque lo que no se ve es como si no existiera, ¿no? Y por otro lado, la colaboración que agradecemos y que realmente la comunidad y sobre todo los ayuntamientos están ahí, están al pie del cañón, saben lo que ocurre en los barrios, saben lo que ocurre en las diferentes provincias en el caso de las comunidades y que para nosotros es fundamental. Y que, bueno, creo que comunicación y colaboración por la parte que nos toca del Estado, creo que sí que bueno, pues esa revisión de autocrítica y por otro lado agradecimiento, porque es verdad que la colaboración está dando sus frutos y estamos especialmente contentos, ¿no? Entonces, bueno, pues os animamos a estar pendientes también e intentar aún mejorar nuestra comunicación para que tengáis acceso a, bueno, pues a las líneas de ayuda o a las colaboraciones que puedan surgir. Así que, bueno, por mi parte eso. Gracias, Susana. Perdón, bueno, puede intervenir Joaquín. Había una palabra allí también. Sí, ¿no? Blanco negro, luego. Pues Joaquín, bueno, voy a intervenir brevemente. Bueno, yo no me considero parte de una administración, porque una institución académica tiene poco que ver con una administración general, particular, local, etcétera. Pero nosotros sí somos un poco intermediarios en muchas acciones, y me refiero, yo no me quiero, aunque soy un catedrático en una universidad, no quiero hablar del concepto de educación patrimonial, sino del desarrollo de acciones concretas. Nosotros cuando empezamos con este proyecto de buscar la forma en dar una formación a través de un taller práctico a chicos discapacitados, nunca lo hicimos desde un planteamiento teórico, lo hicimos fundamentalmente para dar cabida a una acción nueva sobre un sector de la sociedad que no tenía una atención concreta en este campo del patrimonio. No les hemos educado en el concepto de patrimonio, sino en qué acciones pueden hacer y pueden llevar a cabo desde sus capacidades para tener un beneficio concreto en el patrimonio. Y lo hicimos, por ejemplo, aceptando una demanda que nos hacían desde las asociaciones de discapacitados, concretamente de una que se llama APADIS, que tiene mucho impacto en la zona norte de Madrid, recogiendo esa demanda y transmitiendo nosotros la demanda también a la administración pública de la que dependía el patrimonio. Nosotros en una universidad no somos ni gestores de patrimonio ni gestores de nada, absolutamente nada más que de nuestra formación de nuestros chicos, ¿no? Y puedo decir que en el caso que compete a esta acción patrimonial, que es la educación de chicos discapacitados, hemos encontrado siempre una aceptación inmediata por parte de la Administración de podernos aportar medios si eran necesarios. Todo el mundo que trabaja en una universidad sabe que casi todas estas cosas se hacen más allá de tu trabajo como profesor y sin tener casi ningún impacto sobre cualquier retribución, ni mucho menos, entre otras cosas, porque lo prohíbe la propia dedicación. Pero siempre hemos encontrado esa recepción para buscar medios, si fueran necesarios, para apoyar esa acción. Y esa acción, concretamente la acción formativa a la que yo me he referido, es una acción que ha requerido la intermediación de en este caso una universidad, entre una administración, en este caso una administración autonómica, con una asociación, que era la Asociación de Padres Discapacitados, que era un gran centro que buscaba resolver un acercamiento de muchos chicos con unas discapacidades a veces menores, otras veces mayores, a un sector en el que nunca habían estado cercanos. Y para ese sector no había que hacer un planteamiento teórico de la educación patrimonial, simplemente había que hacer una acción. Y nosotros hemos dado cuenta que realmente a nadie de estos chicos, nadie les va a explicar, ni les explicamos, porque no tendría ningún sentido, hasta dónde funciona el patrimonio, qué sentidos tiene, sino simplemente educarles en hacer una acción que ellos comprendan que es positiva para el patrimonio. Y nos hemos dado cuenta también que eso ha sido una acción de identidad para ellos. Muchos no sabían ni siquiera que a través del patrimonio nos sentimos un poco cercanos a los lugares de donde somos. Entonces, ese tipo de acciones que
responden a algo que yo siempre me he referido como una responsabilidad compartida en acciones concretas con administraciones y con otros agentes, es lo que nos ha dado buen resultado. Buen resultado, ya digo, que no en una acción teórica, sino en una acción de un programa práctico, concreto y de pequeña escala. Y que yo creo que es rentable, es enormemente rentable. La directora de APADIS nos lo ha dicho muchas veces, tú la conoces, a Laura Galindo, que para ello sería un éxito tremendo que de los 30 o 40 chicos y chicas que están en este centro de discapacitados, no todos fueran a meter cajas en un supermercado, sino que pudieran hacer una tarea de ayuda complementaria en algunas acciones que no son esas actividades básicas a las que prácticamente están encaminados en el trabajo que pueden hacer para la sociedad, sino encaminarse a otros lados. Y nos hemos dado cuenta, porque ha habido unos cuantos chicos que han estado durante 2 años, que su reconocimiento de la identidad del patrimonio y cómo se les puede dar una formación básica para que ellos salgan de ese círculo de ir a un supermercado, a la puerta de un lugar, a vender incluso boletos de lotería, etcétera, y se les puede insertar en otro lugar diferente. Eso realmente, para mí, que yo he sido el coordinador de este programa y para la propia institución y creo que también para la comunidad, esa es la rentabilidad. Una rentabilidad social que no vamos a ver seguramente nosotros de manera inmediata, pero que van a ver ellos si algún día pueden entrar en un círculo de aportación a la sociedad mediante un trabajo diferente al que han estado condenados siempre. Yo quiero decir una cosa del proyecto este, que nos ha costado mucho, ¿verdad, Joaquín? Primero, aunque ha partido de la universidad, digo nos ha costado, es un programa estático, pero básicamente a Joaquín, yo le he acompañado en todo lo que me ha dicho, el que entren en la universidad chicos que ni siquiera tienen ningún tipo de estudios, porque a veces las cosas están tan regladas que solo puedes entrar en la universidad si tienes unos estudios determinados. No saben leer. Eso es. Entonces, eso yo lo quiero poner en valor porque nos ha costado muchísimo, sobre todo a Joaquín. Ya os digo que yo solo le he acompañado en esto y ahora tenemos un problema. Bajo mi punto de vista, que lo tuvimos el otro día, está muy bien, ellos son gente absolutamente altruista, que aunque te dicen, Isa, me he portado fenomenal, me tenéis que llevar al castillo, Joaquín, al año que viene, se dan cuenta que como a todos les gusta, pues que ellos dicen, no, yo ya he ido, que vaya otro. Pero ahora nos piden que vamos a empezar a trabajar con las empresas de arqueología, a ver si pueden ir pues, a lavar materiales, a trabajos de estos muy, muy básicos, pero que ellos pueden desarrollar perfectamente. Pero ya nos están pidiendo que quieren seguir haciendo más formación en la universidad. Eso nos crea un problema, porque, como dice Joaquín, él ha preparado con la gente de educación a unas profesoras que les dan el curso básico el que tienen, pero ver si eso puede ir a más, si ellos pueden ir otro año, los que ya han hecho ese curso, repetir, o no repetir, sino ir a una formación un poco mayor, nos crea el problema de hasta dónde podemos enseñar, ¿verdad, Joaquín? Y cuál es la metodología que hay. O sea, que eso que dice que es un ejemplo práctico, pero con una metodología trabajada de cómo se tiene que enseñar a estas personas con discapacidad. Y el problema es cuando abres un melón, que eso la gente que trabajamos en la administración lo sabemos perfectamente, es que el melón no solo está abierto, es que no se acaba nunca. Entonces, hemos pasado de… nosotros estábamos tan contentos de que estaban ya en la universidad, daban su curso, luego hacen el práctico, que vamos a intentar que trabajen en empresas de arqueología, pero ahora ellos también dicen, oye, yo quiero ir a otro castillo, ¿verdad? Y quiero enseñar más, y quiero que me enseñéis más. Ahora, el problema lo tiene Joaquín, cómo hace eso de pasar el curso básico a otra cosa que ellos te demandan, te lo dicen, el director general dijo que encantados y Joaquín y yo haciéndole así, no, porque entendemos que tienes que dar un tipo de estudio ahora científico que va con Joaquín y la gente de educación de la universidad, que no es tan sencillo. Entonces, a veces saber dónde nos paramos o que nos gustaría que otro mundo fuese posible, pero a veces no lo es, pues también está ahí. Y luego que ha habido una demanda, Madrid es una ciudad muy grande, aunque nuestra universidad es una universidad radicada más en el área norte de Madrid, pero hoy tenemos demanda por lo menos de otros 4 centros de discapacidad que quieren ver cómo pueden poder llevar a estos chicos y chicas a que tengan una actividad básica. Ya les decía antes, creo que me parece que el 80% de este año de los que han estado no saben leer. No saben leer y prácticamente reconocer escrito su nombre. Entonces, eso es no les podemos dar una educación reglada, sino una formación eminentemente práctica. Pero son diestros a la hora de
de realizar actividades de poca implicación especializada, pero realmente de realizarlo de una manera pautada y siempre correspondiente a aquellas normas que les da el tutor, sea el tutor, el conservador que está allí en el castillo, sea la persona del propio tutor del centro, etc. O sea que ahora nos hemos encontrado, bueno, creo que hablamos en septiembre cuando se entregó, antes de irme yo a México, que ya teníamos una demanda de 2 centros más de Tres Cantos y de otros 2 centros más de San Sebastián de los Reyes. Ahora el problema le viene a la propia institución de cómo poder dar cabida o acogida a una demanda cada vez más necesaria y que seguramente tendrán que incorporarse pues otros actores, ¿no? Me encanta que Joaquín tenga ya para el próximo CIEP contarnos cómo ha resuelto el reto de la demanda social. No es fácil ninguna de las dos cosas, ¿eh? Y así tengamos una segunda oportunidad para hacerlo. Nos quedan 3 minutos maravillosos y una pregunta que a mí sí que me gustaría que pudierais contestar y abrirnos al último turno. Sé que había una palabra por allí, ahora estamos, pero por no pasarnos el tiempo, otra aquí. No vamos a pasar del tiempo, pero no va a dar tiempo a comer. Mirad a ver el valor del tiempo. Con la mayor brevedad que seáis posibles. Teníamos una última pregunta y es por responder al título que teníamos de la mesa. Lo ha dicho Joaquín, ha hablado de la rentabilidad que tenía en este proceso. Bueno, pues, ¿cuál es la rentabilidad, la principal que podéis sacar de cada uno de vuestros proyectos? Una sola. O si tienen media docena, mejor. Bueno, pues para mí la más emotiva, la que más me llena personalmente es que Betty High ha sido un proyecto ilusionante para todos los que hemos estado ahí. Y eso es porque tenemos claro que vamos a conseguir una mayor rentabilidad social, ¿no? Porque estamos dando acceso a ese bien de interés cultural, que le queda una cuarta fase bastante interesante, porque vamos a conseguir que más gente acceda, que más gente esté sensibilizada hacia ese patrimonio y que todo eso redunde no solo en la conservación del bien, sino en darle un último uso. Pero luego también hay otra parte, y creo que la vamos a ver esta tarde, es una rentabilidad que tiene que ver con el conocimiento, porque el trabajar codo con los vecinos del barrio, con el comisariado del centro de interpretación, y esta tarde estaremos con el comisario, no es un comisario al uso, no es un comisario académico, es un vecino del barrio vecino no porque viva en el barrio, sino porque trabaja en el barrio de Chamberí y trabaja en una empresa de audiovisuales, y ellos aterrizaron en Betty High con un proyecto de un mediometraje para contar la historia de Salvemos Betty High. Bueno, pues eso nos ha permitido contactar con ellos, que han hecho el comisariado del centro de interpretación, pero nos ha permitido acceder a todos los conocimientos que tenía la plataforma. La plataforma ha aportado imágenes para el centro de interpretación. Igor ha aportado piezas que ahora mismo están depositadas en el centro y que están integradas en el discurso, y a través de la plataforma hemos accedido a el mundo de la pelota vasca, que es un mundo absolutamente desconocido para nosotros, que no formaba parte de nuestro ámbito de gestión. Nosotros gestionamos patrimonio cultural del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues Betty High es un bien de interés cultural que atesora muchos valores patrimoniales que tienen que ver con la pelota vasca, y bueno, pues a través de ellos contactamos con un equipo de trabajo de Guipúzcoa, de aquella zona, con un equipo de cesteros que nos han construido a mano las herramientas con las que jugaba en el Betty High, y bueno, pues hemos aprendido muchísimo de frontón. Ya solo nos queda jugar a frontón. Igor, no sé si tenías... Un poco que añadiros, que Carolina lo ha resumido muy bien. La verdad es que la rentabilidad es evidente. De ser una asociación que no nos escuchaban y que no teníamos ninguna intención de hacer ningún mal, sino sacar adelante un proyecto de rehabilitación, esta colaboración ha sido buena, sobre todo de cara a futuro, de pensar en otras colaboraciones. Nosotros, bueno, sabéis que yo, aparte del Betty High, estoy en la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio y defendemos distintos puntos de la Comunidad de Madrid, y sacar rentabilidad a esta forma de cómo trabajar que hemos tenido para poder sacar adelante otros proyectos. Eduardo. Bien, pues bueno, ya por ir concluyendo ya,
Necesariamente, además, me atrevería a decir. Y además, voy a hacerte un guiño a cuestiones que a ti te gustan, de esas frases lapidarias. Miren, cuando nosotros empezamos en el año 19 a planificar qué queríamos hacer con educación patrimonial, con Enseñas Patrimonio, es decir, esa educación patrimonial de amplio espectro, igual se piensan que nosotros somos 4 frikis o 5 frikis teóricos que estamos todo el día teorizando sobre la educación patrimonial. No, es decir, la teoría es fundamental porque la teoría es la que nos va a llevar al cómo. Nos va a responder, la teoría no, más bien el método. El método, es decir, cómo hacemos lo que queremos hacer. Y en mente teníamos un principio fundamental. La participación ciudadana era absolutamente esencial, porque consideramos que es un agente principal en el proceso de conservación, dignificación y protección de nuestro patrimonio. ¿Cuál era, respondiendo al reto? Pues es muy sencillo. A través del patrimonio, mejorar la calidad de la vida de las personas. Que el patrimonio fuera algo en lo que nosotros pudiéramos contribuir a mejorar la calidad de vida. Entonces, claro, hay que buscarle la respuesta al cómo. ¿Y cómo lo hacemos eso? ¿Cuál es la metodología que hacemos? ¿Cuál es la metodología que siguen nuestros proyectos? Cuando yo les hablaba al principio de la educación patrimonial comunitaria, está todo inventado. No les voy a dar una receta que no esté inventada ya. Esto está inventado hace mucho tiempo, a través de la participación ciudadana, a través de procesos no directivos, no dirigidos, sino actuando los técnicos como facilitadores de esos procesos. ¿Vale? Procesos, proyectos, etcétera. Donde el ciudadano tenga también capacidad de decidir qué es lo que quiere hacer, cuál es el resultado final, qué es lo que quiere y sobre qué quiere trabajar. A menudo no hace falta ni siquiera hablar con de patrimonio, utilizando el término patrimonio. No hace falta. Les voy a hablar brevemente de un pequeño proyecto que nosotros hemos desarrollado sobre la rehabilitación del... Es que claro, tenemos tantos proyectos que se llama... Es que hay que hacer compatible el tiempo con los proyectos. ¿Qué ocurre? Nos llega ese proyecto, rehabilitación de una antigua estación de un semáforo marítimo, de un faro, donde los ciudadanos quieren participar. Ellos eligieron el producto final, quisieron hacer un corto que se llama El semáforo y yo. Los técnicos que estuvieron detrás de ese proceso, esto es un proceso muy, para que ustedes me entiendan, la filosofía, porque claro, si empezamos a hablar de filosofía y de teorías aquí, pues podríamos estar toda la tarde, es muy al estilo de la institución libre de enseñanza, utilizando métodos no directivos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya con esto yo creo que me ahorro muchísimo. Y con esto concluyo. Terminamos el proyecto, el otro día, el sábado pasado, me tocó ir a la presentación en la Asociación de Vecinos. Estaban 300 personas de los 529 vecinos que hay censados en Igueste. Eran casi todos mujeres. Yo pregunté, digo, bueno, ¿y qué pasa con los hombres? ¿No están los hombres? Dicen, bueno, es que los hombres, es que hoy hay fútbol y la parte de la cultura y todo lo que tiene que ver con las cosas de antes y demás. Y claro, ahí me doy cuenta del papel tan importante de la mujer como la transmisora del conocimiento. De hecho, hubo una representación teatralizada al final del evento, de la presentación de este corto que hicieron ellos, que se llama El semáforo y yo, que pronto estará en nuestras redes sociales. Y en esa representación teatralizada era los recuerdos y memorias de Doña Candelita. Y con esto termino. Una de las grandes preocupaciones que tengo yo como técnico cuando desarrollamos este tipo de proyectos es, ¿y después qué? Vale, hacemos un proyecto ante una demanda social, ciudadana, que quiere hacer X trabajo específico, pero ¿y cómo cortas luego ese eslabón? ¿De qué manera puedes seguir vinculado? Claro, a lo mejor, como les decía antes, Canarias es un territorio segmentado y nosotros no solo podemos trabajar en Tenerife ni en Gran Canaria, tenemos que trabajar en todos los sitios. El programa sí que es verdad que uno de los criterios fundamentales es tratar de trabajar y de llevar la cultura y el patrimonio a los sitios más desfavorecidos, los espacios más rurales donde la oferta cultural prácticamente ni llega. Y yo me llevé una grata sorpresa, y con esto termino con el tema de la rentabilidad social, porque el trabajo que hicieron las mujeres hablando de los recuerdos, yo estaba Chano, que es el director del proyecto, me viré y le digo, Chano,
Digo, ¿este tipo de representaciones teatralizadas las hacían con anterioridad? Dice, sí. Sí las hacían, las llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo. Se reúnen, hablan, charlan y hacen como una especie de pequeñas representaciones teatrales. Dice, pero antes las hacían desde una perspectiva como muy costumbrista, muy folclorista. Dice, pero desde que se están trabajando y desde que estamos haciendo estos proyectos, la filosofía ha cambiado. Es decir, hay un análisis y se ve, y yo lo vi, digo, es que es de un nivel, lo que estaban haciendo las señoras, digo, es que esto es de un nivel muy elevado y ni siquiera se están dando cuenta. Digo, ahí es donde ha calado, y por eso es lo importante de que la educación patrimonial no se puede hacer de hoy para mañana, sino que tienen que ser proyectos dilatados en el tiempo para poder recoger esos frutos. La rentabilidad social va a salir, es cuestión de tiempo y de implicación. Y para mí, la rentabilidad social está en la mejora de la calidad de las personas. Para eso sirve, para dignificar la memoria. Al final lo que querían estas mujeres era dignificar la memoria de doña Candelita, una abuela que todo el mundo le tenía aprecio en el pueblo, a través de sus recuerdos, de sus enseñanzas, de su memoria. Y ya está. ¿Eso es patrimonializable? Pues evidentemente que sí que es patrimonializable. Para ellos lo es identidad. Pues yo creo que con el recuerdo de doña Candelita está muy bien para terminar, porque verdaderamente yo creo que recoge muy bien precisamente cuál es la devolución. Habrán quedado cosas encima de la mesa, tenemos aquí. Yo quiero hacer un ejercicio de mínima devolución de las cosas que me he apuntado en lo que está para que se nos queden resonando algunas palabras. No te puedo dejar, Isabel, porque no nos da tiempo, si no la gente no come. Corresponsabilidad, eso es lo que me gusta. Está apuntado. Tenemos, perdonad que sea tan directo, pero es que son las 2:10, hay que ir al Betty High y no quiero que sea un problema. Hay que comer entre medias, es muy importante. Reto rentable, respuestas, planteamiento. Hay que escuchar, hay que tener mecanismos de diálogo, hay que bajar las barreras, hay que evitar los prejuicios y ser transparente. Es necesaria la voluntad política, un equipo formado, con un marco teórico y metodológico que permita contextualizarlo, con un conocimiento de la realidad social y económica de los territorios, atender a las demandas que la propia ciudadanía, escuchar, tener coherencia con lo que hablamos de patrimonio con la comunidad. Es necesario que exista la sensibilidad de los técnicos para cortar las distancias y levantar esas barreras, porque de las asociaciones no somos enemigos. Es clave saber cómo debemos aprender también desde la Administración y atender al sentimiento patrimonial que puede estar en cada una de las personas que forman parte de la comunidad. Hay que reconocer dentro de los propios equipos de la Administración cuál es la especialidad de cada uno y abrir cauces de participación externa y arbitrar también los canales de participación interna, no solo de legislación, sino también desde el punto de vista del procedimiento del día a día. Saber que desde la ciudadanía queremos aportar, que estemos vigilantes también desde la Administración a la limitación legislativa o normativa que puede haber a la participación ciudadana, que atendamos a que en las grandes ciudades la burbuja de cada uno tiene que abrirse para poder vincularse con los demás. Es necesario revisar nuestra comunicación, hablando de la Administración con la ciudadanía, para visibilizar lo que hacemos y facilitar los mecanismos de conexión. Es necesaria la colaboración, la corresponsabilidad entre la Administración, asociación, universidades, entidades locales. Trabajar más allá de planteamientos teóricos del patrimonio, basándonos en la práctica, aceptar las demandas de la sociedad. Es un reto la participación ciudadana, pero es rentable, porque ayuda a las acciones que pueden desarrollar las personas, por ejemplo, en la formación, para darle una salida nueva desde el punto de vista, eso también es una rentabilidad económica, desde luego, a la hora de ver cuál es la rentabilidad de la participación ciudadana. Pero esa rentabilidad social me ha gustado mucho una parte, que la primera es que es una ilusión para todos. Bueno, si hay algo que es rentable es tener ilusión, eso es difícil comprarlo. Pero también es rentable desde el punto de vista del conocimiento compartido, es rentable desde el punto de vista del futuro, porque nos garantiza el futuro de los bienes, de la gestión, de la administración y de las personas, y sobre todo porque mejora la calidad de la vida de las personas, que es a donde debe dirigirse el patrimonio. Bueno, esto lo habéis dicho vosotros, yo no he dicho nada, solo lo he resumido. Así que gracias. Ahora doy el paso a Pablo, que tiene que decir algunas cosas prácticas. Gracias. Bueno, pues
Buenas tardes ya a todos. Nada, dos cositas de organización muy rápidas. Tenemos esta tarde la visita al Betty High, ahora tenemos tiempo para ir a comer. Para los que no sois de Madrid, el Betty High está a 25 minutos caminando aproximadamente de aquí. Ya veis el día que nos ha salido. Alternativa a no ir caminando, coger un autobús, el 14, el 27 o el 45, en el Paseo de la Castellana, justo a la vuelta de la esquina del edificio de alcaldía. Esto con respecto a este momento inmediato, ¿vale? Luego, el Betty High lo vamos a visitar de manera guiada, por decir así. Vamos a configurar 3 grupos diferentes para hacerlo, pero estos grupos van a ser más o menos sincrónicos. Entonces, aunque hay un leve desfase para no entrar todos al tiempo, procurad ser puntuales a las 4 para configurar esos grupos y que ya vayamos entrando y tomando itinerarios distintos para poder gestionar nuestra presencia en el espacio que, bueno, es limitado, ¿vale? Y luego, con respecto a mañana, porque ya esta tarde será difícil que podamos hacer este ejercicio de transmisión plenario, sabéis que la primera mesa comienza a las 9. Habrá gente que tenga que acreditarse todavía. El equipo va a estar presente en el Águila a partir de las 8, 8 y cuarto, para 2 cosas fundamentalmente. Aquellos que traigáis fotoensayos y que tengáis que montar en las paredes, ese es un buen momento para hacerlo, así no os perdéis en absoluto el momento de la segunda mesa redonda. Y luego también, no olvidéis, cuando lleguéis mañana, a nuestras compañeras Úrsula e Inma, que van a estar ocupándose de tomaros nota de en qué taller queréis incorporaros. Habrá una información dispuesta allí para que podáis leer acerca de esto y que tengáis un poquito decidido a cuál vais. Teniendo en cuenta que tenemos aforos para cada uno de los espacios, ¿vale? Entonces no podemos admitir más gente de la que el taller propiamente admite. Y nada más, bienvenidos a todos y espero que vaya muy bien.